Bueno, creo que José ya está por allí, entonces vamos a ir, digamos, para tratar de ser así como fieles con el tiempo. Entonces voy a ir presentando el saludo al profesor Jonathan Andrés Mosquera. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Hola Martica, muy buen día para todos y para todas. Gracias por la invitación y acá también pasando un poquito el calor. Yo también tuve que implementar el mano libre porque o si no, el ventilador no deja escuchar con este clima acá en Neiva que no se puede apagar. Sí, claro, no está ahí. Bueno, y yo que venía, me estuve 3 días en Bogotá y entonces no llega ya, mejor dicho, Ya como llegaste que está el aclimatada. ese frío y no, lo coge el calor y ahí tiene su choque térmico. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te fue la semana pasada con tu taller previo? Bien, mira que esto, yo creo que se dejaron algunas provocaciones interesantes ahí con los participantes en su momento. La idea es poder hoy conversar un poco sobre algunos asuntos teóricos también, visibilizar yo creo que más teoría, porque para eso pues hay suficiente en el campo y se puede compartir de pronto a través del mismo CS, por supuesto. Es como comentar algunas experiencias que hicimos con unos tesistas hace un poco, otro proyecto que estamos desarrollando y sobre todo como hacerles otra provocación sobre el enfoque que estamos trabajando para pensar la educación para la salud y quizás en un momento 3, que es lo que yo te comentaba y hacíamos la propuesta en el taller después de la invitación, es de pronto recibir quizás a los interesados, las interesadas, esas propuestas, ¿no? Y quizás hacer un acompañamiento también en torno al pensar la educación para la salud en el aula, desde los campos del conocimiento que tengamos cada uno de nosotros. Claro, bueno, yo siempre he hecho este workshop que son, digamos, ideas que de alguna manera nosotros pensamos, o sea, son como en dos vías, ¿no? La primera, pues hay algunos temas pendientes en la formación de profesores. Y como tal, pues pensar en la educación para la salud es una deuda que nos tenemos desde muchos ámbitos, aunque tradicionalmente, pues esta ha sido una tarea del profesor de ciencias naturales, así como cuando hablamos de ciudadanía, pues, o de lectura, entonces la primera al profesor de ciencias sociales, la segunda al profesor de lengua castellana. Y además de eso, entonces la segunda idea que persigue este workshop es como conocer estas ideas, como estas provocaciones, como tú bien lo decías, que tenemos alrededor de algunos tópicos que de alguna manera no solo nos van a permitir mejorar la formación de los profesores, mejorar los procesos de investigación, no solo en el aula, sino también pues construir este ser humano, este ciudadano del mundo que necesitamos. Entonces, pues yo pienso que sin más, yo te voy a pasar la palabra. Eh, yo, como siempre, o sea, primero, pues acá no veo a José, no sé si ya se conectó, pero entonces quiero antes de pasarte la palabra que tú veas si ya tienes el permiso de coanfitrión, por si de Sí, Martica, pronto creo que ya me vas a llegó hacer la presentación. notificación. Sí, Sí, ah, bueno. Sí, señora, ya profesor Listo. Jonathan puede compartir. Ah, gracias, bueno. José. Entonces, José, te saludo, te paso la palabra para que nos hagas el favor de presentar el saludo y presentar al profesor Jonathan Andrés Mosquera, contarle pues a los invitados, aquí ya estamos, digamos, en el segundo taller, esta transmisión pues la tenemos también a tiempo en YouTube y me parece esto muy importante comentar es porque de pronto nos hemos venido acostumbrando a que en el marco de estos eventos, pues antes nosotros queríamos tener la sala llena, creo que eso lo conversábamos hace unos días con Jonathan, y de pronto pues por múltiples cosas no es posible, pero pues se hace el esfuerzo de que estas cuestiones a partir de hoy van a estar también en nuestro Padlet, pero están sincrónicamente desde la semana anterior pasando por YouTube. Entonces, aquí estamos haciendo la transmisión, tenemos en este momento también varias personas conectadas en nuestro canal de YouTube, así que vamos entonces a dar paso, José, a esta segunda parte de la sesión. Agradecerte también a ti, José, por la coordinación, las personas que pues que de alguna manera
no lo conocen, José Luis Medina Rivera, egresado del programa de licenciatura en matemáticas, y pues en este momento nos colabora desde el Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación CIESE de la Facultad de Educación como profesional de apoyo. Él está, digamos, en todos estos temas que tienen que ver no solo, digamos, con estos espacios de difusión, sino en lo que tiene que ver con esta sistematización de la información, tanto de los grupos como de los semilleros. Entonces, José, muchas gracias por estar aquí pendiente en el espacio y te paso la palabra para que puedas presentar a nuestro doctor Jonathan y que podamos continuar con la sesión de esta mañana. Gracias, profe Marta. Bueno, pues como ya estoy diciendo, pues continuamos en este segundo workshop internacional virtual sobre investigación formativa y prácticas para la formación de profesores e investigadores. En esta semana, pues tendremos nuestros talleres plenos. Ya vamos en nuestro segundo taller, donde tenemos al profesor Jonathan Andrés Grande. Bueno, tenemos al profe Jonathan Andrés Mosquera con su taller Las emociones y la educación para la salud. El profe Jonathan es docente de cátedra, adscrito a la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Es docente en propiedad de la Secretaría de Educación del Huila, licenciado en Ciencias Naturales, Física, Química y Biología y magíster en Educación, Docencia e Investigación Universitaria por la Universidad Surcolombiana. Y es candidato a doctor en Educación, línea Educación en Ciencias Naturales por la Universidad de Antioquia. Fue becario Convocatoria Joven Investigador 2014 y 2015 por Colciencias y Universidad Surcolombiana y becario del Bicentenario para Estudios Doctorales por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Investigador junior categorizado por el Ministerio de Ciencias, INCiencias, docente investigador del Grupo de Investigación Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias, que esta categoría, perdón, categorizado en Grupo A en INCiencias, experiencia profesional en el campo de la investigación educativa y la formulación de proyectos, autor de ponencias nacionales e internacionales, con publicación de artículos científicos en diferentes revistas indexadas, categorías C, B y A, en castellano, portugués e inglés. Director de trabajos de grado, nivel de pregrado, especialización y maestría de la Universidad Surcolombiana y la Universidad de Antioquia. Evaluador de publicaciones de revistas académicas indexadas y editoriales en Colombia y Brasil. Profe Jonathan, de nuevo, muchas gracias por estar acá y regalarnos este espacio para conocer un poco más sobre las emociones. Bueno, José, muchas gracias por esa presentación. Martica, nuevamente, saben que para mí es un gusto y siempre recibo de muy buen agrado, pese, como lo decía ahorita Martica, todas las ocupaciones que tenemos finalizando esta mitad del semestre, ¿no? Esta semana justamente que estamos cerrando acá en Surcolombiana y en diferentes partes de las actividades, pero de verdad que muy agradecido con el espacio. La idea precisamente hoy, entonces voy a compartir acá pantalla. La idea es que en la mañana de hoy, este ratico, como 1h20 más o menos lo que nos quedaría de tiempo, igual la idea tampoco es sofocarnos en esto, en conectividad. De por sí ya esta pandemia y este aislamiento social nos ha generado una serie de emociones tan particulares a todos y a todas. Y yo creo que de las cosas más particulares que hemos aprendido en esta pandemia es el hecho de entender de que los maestros también sentimos. Y muchas veces lo digo yo de esta manera porque el profesor hasta el 2019, hace 2 años más o menos ya, aparecían muchos memes de que el maestro es el super profesor. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica y a nivel internacional sobre noviembre se celebra el Día Internacional del Maestro, mientras que en Colombia lo celebramos, por ejemplo, en el mes de mayo, y en diferentes instancias hacemos siempre de que el maestro, claro, somos los superhéroes del aula, somos los grandes líderes y que transformamos la vida y la construcción de afectividad de los futuros ciudadanos y de las ciudadanas. Pero lo más particular es el hecho de que muchas veces nos desvinculábamos de nuestra propia afectividad y de nuestra propia esencia como seres humanos. ¿Por qué? Porque nos dejábamos como instrumentalizar por esos conocimientos, pero yo creo que después de lo que hablábamos la semana pasada todos, porque yo incluyo a todos, de verdad que quiero felicitar a la profesora Marta Cecilia Mosquera Urrutia por ese liderazgo tan interesante, porque yo creo que
no sé si fue adrede, Martica, pero ha quedado muy bien organizada la sinergia de cada una de las charlas, tanto las previas como las de esta mañana analizando un poco como el orden. Entonces decía yo, curiosamente al profe Fabián hace un rato, pues estuve pendiente, por supuesto, y me dejó una serie de provocaciones, y entonces decía yo, hay muchos de esos asuntos de lo que él plantea con esta interfaz del entender el pensamiento matemático, esas competencias que no solamente aplica para las matemáticas, sino para la educación en general, que guardan mucha relación con el pensar la educación para la salud, como en el pensar las emociones, con el pensar esas polivalencias afectivas que pensamos dentro del aula. Y yo, digamos que muchas veces tiendo a hablar mucho de ciencias, pero también con el paso del tiempo en el campo de la línea de la educación para la salud y por supuesto los estudios doctorales, yo digo que ciencia sencillamente es una expresión que sigo utilizando de manera adecuada, porque ciencia es la ciencia exacta, ciencia natural, ciencias sociales, ciencias humanas, el arte, entonces todos son ciencias, entonces de alguna manera todos nos ubicamos bajo esa perspectiva de generación del conocimiento, desde diferentes paradigmas, por supuesto, no intentando privilegiar un enfoque epistemológico particular, pero sí es el hecho de entender de que todos generamos conocimiento y que ese conocimiento es necesario reflexionarlo, hacer unos procesos de metaanálisis, de una reflexión en y sobre la acción, y por supuesto entender un poco esa relación con el impacto social. Algo muy particular de lo que nombraba ahorita el profesor Fabián hace un rato, y es el hecho de esa pertinencia, ¿no? Esa dimensión cognitiva, esa dimensión social, esa dimensión ecológica. Entonces, creo que algunas cosas vamos a hablar acá también en este espacio para poder entender un poco los asuntos. En la última sesión, entonces, la semana pasada, para todos los que nos están acompañando, hablábamos un poco en este taller titulado Las emociones y la educación para la salud, en esta charla, taller de alguna manera, hablábamos un poco en distinguir qué es eso entre salud y saludable, para poder ubicarnos en esa primera dicotomía que ha generado mucho el pensar la educación para la salud, porque normalmente, como les decía yo, hasta 1970 se puede pensar de que todavía se consideraba que la salud era un asunto ligado solamente a ciencias de la salud, ciencias clínicas, ciencias farmacológicas, bajo un modelo o un enfoque clínico preventivo en donde lo más importante era la mitigación de riesgo, la prevención de emergencias y desastres a nivel sanitario, por ejemplo. También la mitigación del contagio de enfermedades de infecciones de transmisión sexual como el VIH mismo, hasta otras enfermedades también provocadas en virtud de los asuntos de ese enfoque basado en la prevención de riesgos, ese enfoque clínico, eugenésico de alguna manera, en donde lo único importante era el hecho de no contaminarse, no contagiarse, no enfermarse, pero no y qué es lo que está pasando, por qué las personas se enferman, por qué es que decides hacer una práctica de riesgo, por qué decides ponerte en riesgo, por qué decides también incluso ser irresponsable con tu propia vida sexual, emocional, de higiene y en virtud de una salud colectiva. Hoy por hoy, en siglo XXI, para el año 2021, hablamos perfectamente que en Latinoamérica coexisten diferentes enfoques, un poco más de una educación para la salud de una perspectiva integral, biopsicosocial, es algo que yo hablo dentro de la línea de investigación o hablamos junto con mis colegas y algunos graduados, otros que están en formación al interior del grupo de investigación, y pretendemos precisamente es poder abanderar un proceso de educación para la salud desde una perspectiva integral, desde una perspectiva biográfico, profesional, como lo hablamos nosotros, y a partir de ello, entonces yo dejaba esta provocación en pantalla la última sesión, y les dejaba por ahí un asunto muy interesante, y es este texto de Pilar Sordo, y precisamente Pilar habla de la importancia del educar para sentir y el sentir para educar, una propuesta que yo creo que ha revolucionado no solamente a Chile, Argentina, y tan cerca esa parte de nuestra América Latina, de nuestra América del Sur, sino que incluso toda América Latina, porque la posibilidad de pensar, como dice incluso ese subtítulo, una mirada para entender la educación desde lo familiar hacia lo social. Entonces, es entender de que la responsabilidad de la salud y la responsabilidad de la educación no solamente cae en manos de los educadores como nosotros, maestros y maestras, principiantes, expertos en formación, de acuerdo a lo que plantearía Tardif, Invernon, por ejemplo, para establecer esos postulados del desarrollo profesional, sino que sencillamente la oportunidad para reconocer de que la educación está relacionada con todos los estadios de formación del ser humano, es un proceso integral, y en virtud de esos procesos integrales entonces surgen fenómenos culturales como sería la salud. Es decir, que la salud no solamente es responsabilidad del enfermero o la enfermera que hace promoción y prevención para mitigar riesgos, o los que hacemos, por ejemplo, en Colombia le hablamos de PIP, ese plan del adulto joven, del adulto mayor, incluso también de las diferentes personas. Hoy en día tenemos un sistema de salud en Colombia que privilegia también la promoción y la prevención, pero hasta qué punto de alguna manera esa promoción y prevención guarda una relación también con asuntos de la salud que
superan ese asunto clínico, ese asunto biológico, ese asunto eugenésico, y muchas veces guarda relación específicamente con la salud mental, con la capacidad emocional que tienen las personas. Y como hablamos de que somos seres humanos, entonces es necesario reconocer, por ejemplo, aquí traigo a colación un libro de José Antonio Marina, que es el rompecabezas de la sexualidad, y ese rompecabezas de la sexualidad, José Antonio Marina, por ejemplo, plantea de que primero que todo es que hay que entender de que asuntos como la sexualidad es un asunto que subyace a todos los seres humanos, es un asunto que sencillamente guarda relación con el desarrollo de hombres y mujeres, cisgéneros, transgénero, bisexuales, pansexuales, homosexuales, el comportamiento de género que yo quiero establecer, el comportamiento afectivo sexual, y que en virtud de eso sean diferentes relaciones para construcción de salud pública, de salud colectiva. Es decir, que hoy en día pensar en sexualidad, por ejemplo, un asunto dentro de la educación para la salud que hablábamos la sesión anterior, no solamente es pensarlo como el asunto coital, como el asunto de las prácticas sexuales, sino que la construcción de personalidad, las prácticas comportamentales, el convivir, el compartir. Entonces, de alguna manera es el aprender a ser, y ese aprender a ser que lo hablamos mucho de las competencias, por ejemplo, en los procesos de educación, también guarda un asunto muy interesante que hemos construido dentro de la línea de investigación, y es una propuesta que ya les voy a comentar, es también pensar en que esa salud guarda una relación con esa concepción de amor, y no un amor platónico, un idealismo ahí perfectamente heredado de los griegos o de los romanos, sino que sencillamente es una concepción de amor, de reconocimiento del yo y reconocimiento del otro. Así pues, entonces, para poder hablar un poco más de la educación para la salud, les traigo acá en la sesión de hoy que empecemos por dilucidar algunos asuntos que tienen que ver con la salud, y uno de esos asuntos más particulares es el asunto precisamente de la sexualidad. Uno de los filósofos, pedagogos también de alguna manera, y teoristas más importantes que dan aportes y unos elementos muy interesantes para entender diferentes procesos ético-políticos, sociales, económicos en el mundo, y también incluso de las mismas pedagogías, y por qué no, yo me atrevería a decir de alguna manera, sustentan esas nuevas epistemologías del sur tan importantes, serían los aportes, por ejemplo, de Michel Foucault. Curiosamente, Foucault en el 84 decía, para poder acercarse a esos primeros postulados de educación para la salud, él ahondaba en el asunto de la sexualidad y consideraba que el asunto de la sexualidad estaba implicado en un conjunto de reglas de instituciones religiosas, particularmente judiciales, pedagógicas y médicas. Por ello, la sexualidad como tal se podía definir de acuerdo en ese momento, y todavía lo sigo considerando personalmente después de haber revisado varios textos de Foucault, que se puede analizar desde las prácticas discursivas y las relaciones de poder. Dentro de los asuntos de Foucault, por ejemplo, lo más interesante son esos mecanismos de biopoder, esas prácticas de enajenación muchas veces que se establecen, pero esos biopoderes, hasta qué punto de alguna manera la educación se transforma en uno de esos asuntos, en una de esas estrategias de biopoder, y por qué no esa educación también guarda una incidencia sobre la construcción de salud pública que se da, sobre la construcción de salud personal y colectiva que se desarrolla. Y es decir, que la educación y las prácticas pedagógicas siempre han estado influenciando asuntos como la misma voluntad del saber. Entonces, muchas veces limitamos los asuntos educativos solamente a las competencias, a los contenidos curriculares, a los contenidos y a los lineamientos que establece el Ministerio de Educación en Colombia, o las diferentes bases comunes curriculares, por ejemplo, si hablarse de Brasil. A partir de esa voluntad del saber y esa disposición de los conocimientos, entonces se da una gestión del uso de los placeres, por ejemplo, si hablábamos desde la oportunidad de una sexualidad que se comparte, porque la sexualidad no solamente es única, sino que incluso también en el mismo hecho de aprender, de convivir, de compartir con el docente, de compartir con los compañeros en un aula de clases, en un proceso de educación formal, sea una gestión de los placeres. Porque sencillamente hace un rato nos decía el profesor Fabián, nos decía cuántas veces establecemos diferentes normas, como es el hecho de que lo que pregunte el estudiante que no hace parte del curso, sencillamente eso no tiene nada que ver con mi momento del aula, entonces por lo tanto yo tiendo a opacar la idea, o tiendo a opacar la pregunta, tiendo a opacar esa capacidad de imaginación, de creatividad que tiene el estudiante, la persona que estoy formando, ese ser humano que está en mi aula, y por lo tanto entonces lo estoy generando es un uso de los placeres solamente condicionado en virtud de lo que el maestro quiere instrumentalizar en el momento. Asimismo, entonces, todo ese tipo de asuntos, de acuerdo a lo que plantearía Michel Foucault en su Historia de la Sexualidad, un libro, una historia planteada en 3 tomos maravillosos, pero específicamente hay algo que me interesa mucho, y es el pensar del cuidado del sí. Y cuando yo cuido de mi persona, como Jonathan Andrés Mosquera, voy a cuidar de Marta, voy a cuidar de Kimberly, voy a cuidar de Marino, voy a cuidar de Laura, voy a cuidar de todos los que están acá perfectamente en virtud de mi lenguaje, voy a cuidar de mis estudiantes en una aula presencial,
voy a cuidar de las demás personas. Eso nos lleva entonces a pensar en un asunto que es la afectividad bajo un principio muy importante que debe imperar en toda práctica educativa, que es el principio de la alteridad. Y reconociendo entonces de que la afectividad es muy importante cuando se piensa el desarrollo humano, es decir, esa parte tan importante que es la sexualidad, en donde se requiere un discurso, un diálogo muy interesante entre aspectos biológicos, culturales y afectivos. Por lo tanto, ahí es en donde empezamos a reconocer de que pensar la educación para la salud y pensar asuntos tan importantes como sería la sexualidad en el marco de una construcción de salud personal y colectiva es un asunto no solamente del profesor de ciencias, del profesor de biología específicamente, sino que es del profesor de física, del profesor de matemáticas, del profesor de arte, del profesor de educación física, de la profesora o el profesor de literatura, de lenguaje, del profesor de ciencias sociales. Para pensar es un asunto precisamente de la perspectiva biopsicosociocultural. Así pues, entonces, a partir de ello, hemos hecho en el grupo de investigación, y quiero comentarles acá un análisis muy interesante de lo que se establece desde los mismos de las directrices nacionales o curriculares en Colombia particularmente. Y resulta que se establece, por ejemplo, desde el mismo Ministerio de Educación Nacional, que, por ejemplo, la educación para la salud, que se suscribe específicamente del proyecto de construcción de ciudadanía y construcción de sexualidad, que está legislado por la Ley General de Educación, por ejemplo, y asimismo se establece que toda institución educativa en Colombia, por lo menos, debe ser obligatorio hablar de sexualidad y hablar también de algunos asuntos de salud. Lo que pasa es que estas competencias, esos contenidos en salud, quedan muchas veces ocultos dentro de esos documentos ministeriales, llámense en estándares básicos de competencias, tanto en ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lenguaje, pero también de alguna manera se ven retroalimentados por los mismos derechos básicos de aprendizaje que en 2015 empiezan a aflorar en el país, pero lo más particular es entender que muchas veces, a pesar de que no están de manera claro explicitados o planteados esos contenidos, es responsabilidad del docente poder entonces extraerlos y poder de alguna manera aportar al desarrollo de ellos. Pero para pensar en esto, entonces, por ejemplo, en el campo de la educación para la salud, es necesario reconocer, por ejemplo, que la salud, al igual que asuntos como sería el comportamiento sexual, se constituyen desde 4 elementos muy importantes. Algo que hemos establecido en el grupo de investigación es que, por ejemplo, si uno pensase en el asunto del comportamiento sexual como un elemento o una de esas dimensiones que hablaba yo en la sesión anterior de la educación para la salud, es el hecho del aspecto biológico. Y entonces, cuando uno piensa en el aspecto biológico, piensa particularmente en el sexo, en la parte genital. Un segundo componente son las expresiones mentales, entonces entender los sentimientos. Yo les decía precisamente la sesión anterior de que esa construcción de sentimientos proviene de una construcción de emociones secundarias, emociones primarias, que es una respuesta a unos estímulos, y que esos estímulos provienen de unas valencias sensitivas, que son los afectos. Es decir, que de alguna manera lo que realmente el proceso adecuado sería de derecha a izquierda. Frente a mi pantalla, ustedes también lo verían de derecha a izquierda, entonces lo primero que recibimos son esas valencias afectivas tan importantes, se construyen los afectos, generamos unas respuestas a esos estímulos que llamamos emociones primarias, que van a favorecer la construcción de unos estímulos emocionalmente competentes, que van a llegar a una cíngula, específicamente una hipófisis, en donde en esa hipófisis se van a materializar en unos sentimientos, lo que plantearía, por ejemplo, Antonio Damasio en 2003, que las emociones regulan el proceso vital, esa homeostasis tan importante. Baruch Spinoza, por ejemplo, planteaba la homeostasis como ese principio natural de todo ser vivo para sobrevivir, que se va a promover esa supervivencia, y es ese mismo conatus que planteaba Spinoza, por ejemplo, en el siglo XVII, y que a partir de esas expresiones mentales, entonces, que podemos materializar eso en un asunto biológico. Quiere decir que antes de pensar en el cuerpo como un asunto solamente de células que forman tejidos y que los tejidos forman órganos, sistemas, aparatos, y que por lo tanto hay una construcción físico-material que me pueda generar un hombre, una mujer con una silueta, con unos órganos sexuales reproductivos, y que por lo tanto a partir de ellos se generen unas prácticas en salud, debo pensar es en el hecho de cómo ese aspecto biológico proviene de unas expresiones mentales en virtud de unas respuestas a unos estímulos y a partir de unas valencias sensitivas y afectivas. Eso nos lleva a entender entonces que el afecto se convierte en una construcción social que abarca todas las respuestas homeostáticas del ser humano, y por lo tanto el comportamiento sexual humano y asimismo la salud se construye de factores biológicos y culturales, es decir, bajo una perspectiva biopsicosociocultural, y entonces quiere decir de que el factor neurobiológico condiciona aquellos procesos conductuales en donde se incide la conciencia, la subjetividad y se toman decisiones.
Es decir, sencillamente en estos momentos, por ejemplo, hay muchos movimientos antivacunas. Y en estos días salía un documental sobre los antivacunas precisamente, y lo analizaba un poco y yo decía, hacía un análisis crítico un poco también en un aula que tengo en un curso de didáctica, en donde hablábamos, bueno, ¿y qué se piensa sobre los antivacunas? Y entonces los antivacunas sencillamente, listo, es un movimiento que tiene unas concepciones particulares, pero entonces también analicemos y cuál será esa implicación ético-afectiva, incluso también que guarde este grupo. ¿Qué está pasando con ellos a nivel neurobiológico? Por ejemplo, ¿por qué consideran ustedes cuáles serán esos estímulos emocionalmente competentes que los lleva a decir no nos vacunemos ni con AstraZeneca, ni con Pfizer, ni con la que sea? Y, por ejemplo, eso ha llevado incluso hoy por hoy que en diferentes países todavía se piense en un cuarto, quinto pico de la pandemia, que lógicamente, muy seguramente en virtud del comportamiento microbiológico de este organismo, del coronavirus, pues se desarrollarán diferentes procesos, pero más allá de pensar en el pico o no, en la alerta amarilla, roja, naranja, sencillamente es pensar en el hecho y qué estoy haciendo yo, por ejemplo, como ser humano desde mis prácticas en salud desde la casa. Y entonces a eso nos guardamos relación mucho, por ejemplo, con fenómenos como serían el activismo ambiental mediático. Y entonces muchas veces en ese activismo ambiental mediático, entonces nos quedamos solamente en que reciclemos, separemos en la fuente, pero muchas veces sí, claro, yo separo en el conjunto, yo separo en mi casa para que mis vecinos, para que las personas muchas veces me vean ahí, sí. Jonathan separa en la bolsa blanca, en la bolsa negra, en la bolsa verde, pero muchas veces estoy en el parque y sencillamente lo que yo hago es mezclar todo en la basura porque yo ya veo que está mezclado todo. O hasta qué punto muchas veces esos asuntos también que guardan una relación con la salud ambiental, por ejemplo, entonces me dejo llevar es por lo que está pasando en el momento. Entonces, a partir de eso, hemos entendido, por ejemplo, yo lo quiero pasar rápidamente, pero hemos entendido un poco que, por ejemplo, dentro de ese proyecto de construcción de ciudadanía y construcción de sexualidad que establece el Ministerio de Educación Nacional y que guarda una articulación con los planes de intervención colectivas en Colombia, particularmente desde el Ministerio de Salud y Protección Social, entonces entendemos de que en virtud de construir salud y un asunto particular que sería la sexualidad, entonces pensamos que hay una triada muy importante que sería la educación, la sexualidad y la ciudadanía. Y lo mismo sucede entonces con la salud como asunto general para pensar en una escuela saludable, como lo comentaba en la sesión anterior. Y a partir de esta triada entonces encontramos de que hay un enfoque apreciativo y ese enfoque apreciativo está enfocado en los recursos y las posibilidades para el cambio y las potencialidades de los seres humanos, es decir, yo debo pensar como educador de qué manera puedo contribuir a esa transformación y a esa potencialización de habilidades. Yo no me puedo quedar solamente en los problemas, no me puedo quedar sencillamente en que muchas veces la gente no quiere. Entonces, hace 4 años, 5 años, salía que uno de los mejores docentes de Colombia fue el que logró mitigar los índices, las estadísticas de embarazo adolescente en Bogotá, por ejemplo, en un colegio de Bogotá. Maravilloso. Y uno de los asuntos que más comentaba precisamente es que yo dejé de pensar en los embarazos como el problema, porque el problema no eran los embarazos, porque sencillamente la mayoría de las estudiantes en mi institución, decía él en la entrevista que le hacían, mis estudiantes, por ejemplo, decidieron terminar el bachillerato, es decir, que el embarazo no se volvió un factor contundente o significativo para que las estudiantes no quisieran estudiar o para que se les afectara su proyecto de vida. La situación fue la falta de oportunidades y la falta de formación afectiva, porque la mayoría de ellas sencillamente al concebir que quedaron embarazadas dijeron, no, a mí lo único que me queda es terminar el bachillerato, terminar grado noveno de educación básica secundaria o quizás terminar hasta grado 11 para mirar si por lo menos teniendo un título, teniendo un cartón, puedo hacer algo. Pero la particularidad es el reconocimiento de esa mujer que quedaba embarazada como una mujer que todavía tenía oportunidades, una mujer que todavía tenía la posibilidad de alzar la voz y exigir sus derechos, una mujer que todavía tenía la oportunidad de estudiar una carrera profesional, que tenía la oportunidad también de ser querida o ser amada por un hombre, que sencillamente no fuese y no vivir la misma historia que le ha pasado muchas veces, que han sido violadas, enajenadas de su propio, y le habían hecho prácticas de transgresión sobre su propio cuerpo, sino que sencillamente era el hecho también de que tenían la oportunidad de ser queridas y valoradas por otra persona. Entonces quiere decir de que el asunto va más allá de un enfoque en donde solamente se ha de mitigar el riesgo, de mitigar el problema, sino que es de aproximarnos a la vivencia autobiográfica de las personas o de mis estudiantes. Entonces yo debo promover la toma de decisiones suficientemente fundadas en donde se partan de los contextos, haya un diálogo de saberes y experiencias. Entonces diría Boaventura, por ejemplo, esa ecología de saberes tan importante. Entonces en la educación para la salud pensamos en esa ecología de saberes,
pensamos en la posibilidad de aproximarnos a la autobiografía de las personas con las cuales estoy trabajando, reconocer que son seres humanos que sienten, que se afectan, que tienen placeres, que tienen un cuerpo que tienen un cuerpo con el cual tienen una naturaleza erótica, que automáticamente pueden decir quiero o no quiero, decidir o no decidir, que automáticamente pueden tomar prácticas de riesgo por gusto o por desinterés, y por lo tanto a partir de eso, pues si hablamos solamente de sexualidad hay unos derechos sexuales y reproductivos, pero si hablamos de educación para la salud hay unos derechos fundamentales en salud colectiva y salud personal. Y esos derechos entonces me deben ser un garante para que la persona viva como sujeto activo y social con derechos, con dignidad, con equidad e igualdad, pero automáticamente también se reconozca como parte de un ecosistema. El reconocerse parte de un ecosistema, entonces yo puedo entender de que como ser humano vivo en un principio de alteridad, entonces yo valoro al otro, a la otra, tal cual como es, y que en la diferencia encontramos unas convergencias muy interesantes. Hoy por hoy, incluso este mismo proyecto de educación para la construcción de ciudadanía y sexualidad que establece el Ministerio Nacional de Colombia y de lo que hablamos dentro de las construcciones de escuelas saludables, pensamos en una perspectiva de género, pero en una perspectiva de género, y me disculparán los asistentes y los que nos están acompañando a través de YouTube, no como un asunto solamente de colocarle la E a quien yo quiero reconocer de otra manera, pero muchas veces es por la moda, por la tendencia, por ese mediatismo en el cual muchas veces vivimos como latinoamericanos, sino que sencillamente reconocerle como diferente con derechos y que en esa diferencia yo puedo encontrar puentes para poder comunicarme, dialogar y construir con esa persona. Entonces quiere decir que la perspectiva de género no es cuestión de una expresión verbal para referirme a determinada persona o a determinado sujeto, sino que sencillamente reconocer que mujeres y hombres tenemos todos los mismos derechos, por lo tanto se necesitan las mismas oportunidades. Entonces quiere decir de que sencillamente ahí es en donde, por ejemplo, en educación para la salud hablamos de asuntos como la esclavización femenina. Estamos en el siglo XXI y todavía las mujeres siguen siendo esclavizadas. Seguimos siendo esclavizados, y me incluyo también como hombre, por ejemplo, en el hecho de que seguimos siendo esclavizados hombres y mujeres, las mujeres más, por supuesto, lastimosamente, por un patriarcalismo que hemos heredado, un patriarcalismo en el que sencillamente lo único importante es valorar a uno de los géneros más, de mejor manera sobre uno de los géneros, que lastimosamente el género que siempre termina más vulnerado es el género femenino, o a la mujer específicamente. Entonces quiere decir de que la educación para la salud precisamente busca ese enfoque apreciativo, que haga una aproximación autobiográfica en donde se respeten unos derechos de manera igualitaria y por lo tanto hay una perspectiva de construcción de género en sociedad. A partir de eso, entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos rápidamente de los modelos que han imperado en torno a la educación para la salud, entonces hablamos de un fundamento comportamental biológico. Y entonces autores, por ejemplo, como Valentín Gaviria en el año 2016, La Meira y colaboradores, La Meira y Correa, por ejemplo, también desde la Universidad de Valencia, la Complutense de Madrid, han hecho unos aportes muy, muy interesantes que han sido revisados, por ejemplo, acá en América Latina por Elsa Meinardi, por María Cristina Pancera y Araujo, por ejemplo, también por Sandra Escobedo Selles en Brasil, o diferentes autores, por ejemplo, también como Mariví Plaza en la Universidad de Buenos Aires, en donde específicamente ha trabajado los asuntos de la sexualidad, pero de una perspectiva de salud colectiva. Entonces entendemos que, por ejemplo, han coexistido hasta nuestros días tres modelos muy particulares sobre pensar la educación para la salud. Entonces pensamos en un modelo integrador que sería el ideal, un modelo tradicional que lastimosamente ha estado imperando en muchas prácticas educativas, que busca siempre es un modelo moral en donde lastimosamente yo no puedo, por ejemplo, entonces todavía seguimos pensando en ese existencialismo moral, en donde muchas veces creemos que esto, por ejemplo, para tener una práctica sexual o, por ejemplo, para asumir una serie de prácticas en salud colectiva y personal, yo debo tener la bendición de una religión particular, o solamente debo estar sumisa, en el caso de las mujeres, lastimosamente, a un hombre, a un patriarcalismo que me lo heredó mi papá, y por lo tanto también debo asumir ese patriarcalismo desde mi esposo, y muchas veces debo asumir ese patriarcalismo masculino desde mis hijos, varones. Entonces quiere decir de que es un asunto. Sin embargo, como ustedes se dan cuenta en estas tres rueditas que he representado en el esquema, la rueda mayoritaria es la del modelo preventivo, modelo de riesgos o modelo clínico, porque lastimosamente la salud, la educación para la salud, a pesar de que es un enfoque biocultural, como lo he planteado, en el cual hacen parte de las prácticas educativas, didácticas incluso también, lastimosamente se ha supeditado a las concepciones clínicas
y a los modelos de promoción y prevención que establecen los diferentes gobiernos a nivel internacional. Entonces, por eso es que esta rueda, este engranaje es mucho más grande en el esquema. Continuaría yo en un tamaño promedio, sería el modelo tradicional, el modelo moral, y finalmente un poco más pequeño, aunque la diferencia no es muy visible, sería el modelo integrador. Sin embargo, por ejemplo, destacamos modelos integradores o biográfico-profesionales como la educación sexual y la educación para la salud, que se vive, por ejemplo, en países como sería Luxemburgo, por ejemplo, en Suecia. Hoy en día hablamos, por ejemplo, hace unos días celebrábamos la legislación en Chile sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo, la legalización de ese tipo de derechos también. Entonces quiere decir de que se reconoce a la persona como sujeto de derechos, pero con responsabilidades también, y que en virtud de la diferencia se puede construir ciudadanía. Entonces quiere decir de que de alguna manera esto es muy interesante. Pero entonces nosotros hemos hecho una propuesta de ese modelo de educación para la salud, biográfico profesional específicamente, desde 4 asuntos muy importantes, en donde relacionamos mucho el asunto de la sexualidad, porque la sexualidad es esa expresión comportamental que me va a permitir también entonces tomar decisiones respecto a mi higiene, la higiene personal, colectiva, respecto a la prevención de emergencias y desastres, respecto, por ejemplo, a la mitigación de riesgos de accidente vehicular, respecto a la salud ambiental, respecto incluso también a la promoción de la salud desde un asunto de enfermedades tropicales, por ejemplo, como aquí en Colombia, o en todo lo que sería la zona de latitudes bajas a nivel geográfico. Entonces quiere decir de que de alguna manera traemos un postulado en 4 ejes muy interesante, que sería lo siguiente: que para pensar la salud siempre debemos partir del reconocimiento del cuerpo, y que ese cuerpo se debe reconocer como un medio de expresión de la sexualidad, independientemente de la práctica coital que yo desarrolle, sin ningún inconveniente. Sencillamente es el medio de expresión de mi sexualidad. Es decir, yo me visto como me quiero ver, como me reconozco como persona. Entonces ahí desmitificamos esos falsos micromachismos en donde sencillamente vemos muchas veces a las damas entonces con una minifalda. Entonces yo por verla con una minifalda yo tengo derecho a enajenarla de sus derechos, a transgredir sobre su cuerpo de manera vulgar a partir de diferentes expresiones verbales o diferentes piropos entre comillas. Entonces de alguna manera el cuerpo es personal, y por lo tanto con mi cuerpo yo expreso mi sexualidad, expreso la manera como yo quiero representarme, pero por lo tanto sobre mi cuerpo no puede haber ni una mercantilización ni una vulneración comportamental biológica. Entonces eso nos lleva a entender un asunto muy interesante, que es la relación entre afectividad y la comunicación, porque resulta de que la afectividad entonces nos favorece un compartir con el otro u otra en el reconocimiento de esa alteridad. Entonces acá es donde en la educación para la salud entendemos, por ejemplo, esa relación tan interesante entre el sentimiento de amor, y hablo de sentimiento de amor, no amor solito como un sujeto, como un sustantivo, como un sustantivo propio que se escribe hasta con mayúsculas en muchos libros, sino que sencillamente lo hablo específicamente es como un sentimiento, el sentimiento de amor versus, o más bien, o el sentimiento de amistad. Es decir, que de alguna manera dentro de esas prácticas afectivas yo siempre guardo un fin comunicativo y me permite compartir en virtud de la alteridad con los demás, con las demás. Hay un asunto muy importante que es el placer y el erotismo. Todos los seres humanos, dentro de nuestra construcción de sexualidad y de nuestra construcción de salud personal y colectiva, hacemos uso de ese placer y ese erotismo, porque resulta que tenemos derecho a disfrutar de nuestro propio cuerpo y disfrutar del cuerpo de las demás personas, y no en el asunto coital de relación sexual, de una penetración específicamente, sino que el del compartir, del convivir, del dar un abrazo, del dar un estímulo, una caricia en la mano, en el rostro, sencillamente porque estamos compartiendo. Y entonces, por lo tanto, ahí hay unos asuntos del placer que se deben disfrutar, y de un erotismo que tiene una relación muy importante con el cuerpo, porque resulta que el cuerpo no se puede desvincular de ningún proceso, porque resulta que cuando yo como maestro llego a un aula a enseñar estequiometría, yo no llego allá como un robot que sencillamente no tiene una figura comportamental, que no tiene un cuerpo, que no tiene un cabello de tal característica, que no tiene unos dientes, que no tiene unos ojos. No, yo soy un ser humano que siente, que se afecta, y que por lo tanto también transmito diferentes mensajes a través de mi cuerpo, y por lo tanto eso es una práctica educativa también. Entonces quiere decir de que así como yo lo hago como maestro, hay otra persona que me está respondiendo a partir de su lenguaje comportamental, su lenguaje, por ejemplo, corporal, y eso me lleva entonces a entender de que en todo proceso de educación para la salud y en todo proceso realmente formativo hay una ética y una responsabilidad, porque resulta de que como educador y como ser humano yo no puedo
olvidar que los derechos del hombre y la mujer son igualitarios, tanto en atributo de una identidad y una dignidad humana como máximas premisas dentro de un proceso de formación. Es decir, que mi cuerpo es un templo y por lo tanto mi cuerpo y el cuerpo de los otros con los que comparto no pueden ser atributos para una mercantilización corporal. Entonces, por ejemplo, prácticas que se viven hoy en día que sencillamente es en parte la educación para la salud, como fuese la pornografía, la prostitución, pero sencillamente tampoco puedo decir de que eso esté bien o esté mal, porque sencillamente cada quien tiene un medio de expresión de la sexualidad, pero lo que yo sí puedo hacer es atender a un proceso de un modelo integrador en donde haga un reconocimiento biográfico profesional de los fenómenos que subyacen cuando yo pienso la salud como un asunto en el cual está desde el hecho de tomar agua todos los días, 5, 2 litros, la cantidad de agua que yo quiera tomar para poder seguir una campaña en medios audiovisuales, en redes sociales, o sencillamente porque yo lo considero como saludable para mí, o como el hecho es perfectamente de vestirme con un escote si fuera una dama, o vestirme con jeans a toda hora, o mantener despeinado, mantener con la camisa por fuera, y por lo tanto no quiere decir de que la persona sea mejor o peor que mi persona o que otra, sino que sencillamente tienen un medio de expresión y por lo tanto hay una identidad profesional que es necesaria reconocerla cuando se piensa la salud en el marco de un proceso educativo. Así pues, entonces hemos logrado determinar también que a nivel normativo, por ejemplo, en Colombia existen unos asuntos muy interesantes, por ejemplo, como es el hecho de que cuando se piensa la salud específicamente en Colombia, yo hicimos el análisis en 2018 junto con Dayana y con Luis Felipe, que ya hoy en día son graduados, específicamente de los estándares básicos de competencias en ciencias naturales y los derechos básicos de aprendizaje. Pero hemos hecho también la revisión en el último año también, por ejemplo, con matemáticas, con humanidades y ciencias sociales, particularmente que los de naturales guardamos unas relaciones muy interesantes con los de sociales, y hemos encontrado también entonces que hay unos determinantes próximos que están enmarcados en estos documentos normativos a nivel ministerial y que esos determinantes próximos son algunos de naturaleza biológica, específicamente el reconocimiento del cuerpo del ser humano, el reconocer de que el cuerpo es un medio de lenguaje también, y que hay unos factores comportamentales que van a condicionar entonces unos determinantes intermedios, y que dentro de esos determinantes intermedios hay unos factores estructurales, y llamamos factores estructurales, por ejemplo, como es el hecho de la institución educativa, también ahorita lo decía el profesor Fabián hace un rato, hablamos también del maestro, del docente como en su concepción de educador, cuántos maestros y maestras de las diferentes áreas del conocimiento llegan a las aulas y no han querido ser maestros ni quieren ser maestros en ese momento. Entonces, por lo tanto, eso va a generar unos factores estructurales que se vuelven determinantes intermedios y van a condicionar la construcción de salud colectiva de esos estudiantes que están en el aula. Y por lo tanto hay unos factores contextuales. Entonces, por ejemplo, yo no puedo pensar la educación para la salud de la misma manera, discúlpenme, que pensar en un municipio, en zona rural completamente apartado de un casco urbano, en donde no hay ni siquiera agua de calidad dentro de un sistema de acueducto municipal, público o privado, en donde, por ejemplo, los desechos por lixiviados, por aguas residuales, se verten al mismo río, a la misma quebrada, en donde ellos mismos toman el agua para consumo diario, en donde, por ejemplo, hay casos de enfermedades tropicales en todo momento, en donde no hay un acondicionamiento, una instancia en salud, por lo menos, que les permita un seguimiento y un control de diferentes procesos clínicos preventivos que son muy importantes también, en donde la escuela sencillamente el profesor tiene que llegar a caballo todos los días y llega aburrido, llega cansado, por lo tanto no va a tener una buena disposición para poder compartir una serie de elementos, incluso en donde muchas veces las prácticas de cuidado en salud subyacen únicamente a lo que son prácticas tradicionalistas que son muy interesantes, pero que muchas veces se desconocen su implicación sobre la misma salud personal y colectiva de la persona, y por lo tanto eso va a conllevar una serie de riesgos. Es decir, que esos determinantes próximos e intermedios guardan una relación directa con esos últimos, que son los distales, que son los factores interpersonales e intrapersonales y los factores de orden social. Es decir, que a partir del cómo me concibo como persona, biológicamente, mi naturaleza, el sexo, las construcciones de género, los factores de comportamiento, esos factores estructurales y contextuales que son tan importantes, automáticamente se desarrollan unas relaciones interpersonales e intrapersonales y por lo tanto va a haber una connotación en las prácticas sociales. Quiere decir de que ahí es en donde reconocemos que el maestro y la maestra, cuando se piensa en la construcción de educación para la salud, es esencial, porque sus creencias, sus concepciones y lo que sabe y lo que concibe sobre salud,
lo que concibe sobre sexualidad, lo que concibe sobre higiene, lo que concibe sobre mitigación de riesgos, sobre salud ambiental, sobre promoción de la salud, van a incidir de manera directa sobre la construcción a futuro de esos jóvenes, de esos niños, niñas y adolescentes. Y ya finalmente, pues hemos hecho un análisis, como lo he comentado hace un rato, que en Colombia, lastimosamente, el modelo de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, el PETS, entonces hoy en día sigue coexistiendo bajo una mirada clínica de corte biologicista, porque lastimosamente, como lo decía la profesora Marta cuando iniciábamos esta charla, lastimosamente por asuntos histórico-epistemológicos, de alguna manera siempre de quién es la responsabilidad de educar en salud, del profesor de biología, del profesor de ciencias, y algunos profesores quizás que se relacionan con asuntos que dicen yo puedo tomarlo desde este punto, pero a mí no me pregunten, simplemente yo apoyo con algo. Puede ser el profesor de artes, el profesor de educación física, de pronto por esos asuntos, porque los de educación física pues tienen unos conocimientos también de morfología y curiosamente es por eso que se le atañe el asunto de la salud, no porque sea un profesional que incide con su concepción, que incide con sus prácticas y sus actitudes, sino que sencillamente porque tiene un conocimiento disciplinar de lo que nos planteaba, por ejemplo, el profesor, la semana pasada, la profesora Elizabeth, con esos saberes tan importantes dentro de la construcción del maestro como orientador de un proceso formativo. Entonces quiere decir de que de alguna manera el pensar en la salud es un asunto que sencillamente se ha limitado a una concepción de corte biológico, biologicista, y entonces a partir de ello, nosotros en el grupo de investigación hemos logrado considerar que para pensar la salud es necesario entonces abanderar 3 elementos muy importantes: la construcción de la afectividad en la enseñanza, la construcción de la afectividad y vincularlo al desarrollo profesional del profesorado, y considerar, evaluar, atender y movilizar esas creencias que tiene el profesorado sobre el mismo proceso de enseñanza cuando se piensa la salud y también sobre la misma educación para la salud a nivel específico. Entonces, desde el primer asunto, el de construir, el de reconocer esas construcciones afectivas, entonces en la literatura se han desarrollado diferentes postulados. Entonces destacamos, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, de Ana Belén Borrachero en 2015, de Joan Ily 2016, han hecho unos aportes en 2019 y 2020 muy interesantes para reconocer de que las emociones que tiene el profesorado son esenciales para reconocer sus prácticas de enseñanza. Es decir, yo como investigador, como maestro, formador de maestros, específicamente yo que trabajo en la licenciatura en ciencias, lo hemos hablado con Martica, lo hemos hablado con la profe Mercy, con Valentina, con la profesora Valentina también de Chile, hemos hablado con diferentes educadores de este workshop en su primera versión y por supuesto de la facultad. Hemos llegado a considerar no solamente a partir de los postulados, sino que sencillamente de reconocer de que esa dimensión afectiva, esas emociones, tanto positivas o negativas que tienen los maestros, nuestros maestros en formación, nuestros maestros principiantes, esos maestros en ejercicio y ya expertos de alguna manera, que llevan 20, 25 años y que muchos, incluso cuando se hace una caracterización sobre esos asuntos afectivos, lo hacían en el 2019 y 2020, ¿qué piensan? ¿Cuál es el mejor sueño de ellos o cuál es el ideal? Pensionarse. ¿Por qué pensionarse? Porque dicen estar cansados de la educación, porque dicen estar cansados del sistema educativo, porque dicen estar cansados de las secretarías o los entes territoriales, de sus rectores, de sus coordinadores, de los mismos estudiantes, y entonces sencillamente ese componente afectivo va a influenciar también las prácticas educativas que va a desarrollar este maestro que sigue en las aulas. Por lo tanto, va a terminar condicionando y ejerce una relación directa con el aprendizaje del estudiantado cuando se piensa asuntos, por supuesto, de la salud, que son tan importantes. En un segundo eje, que es el que les comentaba, el de la construcción afectiva y el desarrollo del profesional, el desarrollo profesional del profesorado, entonces hemos entendido precisamente que esas emociones de los maestros y las maestras guardan una relación directa con la satisfacción del profesorado en la misma profesión. Entonces eso nos hablaba curiosamente, creo que era Isabel la semana pasada, y nos hablaba muy interesantemente de ese asunto, ¿no? Como muchas veces ellos, por ejemplo, de la licenciatura en matemáticas y física, hoy en día solamente la licenciatura en matemáticas en la Uniamazonía, han logrado entender esas dimensiones que se tejen cuando se piensa a ese profesorado que se está formando, que muchos de ellos quizás, y eso pasa también en la licenciatura en Ciencias Naturales de la USCO, en la de Matemáticas también, y en los diferentes programas de maestros, que muchos llegan, por ejemplo, a estudiar una licenciatura es porque en Colombia no les alcanzó para más el ICFES, porque es un condicionante.
o porque sencillamente mi mamá o mi papá querían que yo fuera. Pero bueno, realmente eso no pasa mucho. En un estudio que hacíamos hace poco y caracterizábamos más o menos las tendencias formativas y para analizar los principios de inserción y también de mitigación de la deserción escolar en programas de formación de maestros, y lo planteábamos en el Congreso Internacional de Formación de Maestros en octubre en Bogotá. Hacíamos un estudio y caracterizábamos a 300 docentes en formación que han ingresado a la licenciatura en Ciencias de la Surcolombiana, y solamente el 17% establecía que era por interés personal o familiar ser educador. Lastimosamente, más del 65% afirmó querer estudiar medicina, enfermería, alguna ingeniería, química farmacéutica, biología pura, física pura, pero que el ICFES no les había alcanzado en su momento para poder estudiar esos planes curriculares. Entonces, por eso decidieron ser maestros. Entonces, ¿hasta qué punto esas emociones guardan una relación con esa satisfacción? Y por lo tanto, esa dimensión emocional del maestro va a incidir en su permanencia en la profesión y, por supuesto, va a aportar elementos muy importantes para ese desarrollo profesional. Quiere decir de que a partir de estos dos postulados surge el tercero, que es el hecho de que las creencias del profesorado inciden en la enseñanza de asuntos como la educación sexual, de la educación para la salud, porque lastimosamente es necesario reconocer que esa educación sensible y afectiva, así como puede permitir superar obstáculos y favorecer la reflexión en el momento y sobre el momento, a partir de asuntos, en torno a asuntos complejos como la sexualidad, como la educación para la salud, es importante también entender que lastimosamente cuando no se hace una gestión de los placeres y cuando no se hace un correcto reconocimiento de la dimensión afectiva del profesional que estamos formando en educación, eso va a conllevar serios problemas a futuro en las prácticas de aula. Todo eso entonces nos ha llevado a entender un poco que la educación para la salud se construye de tres retos muy particulares. Sería específicamente la construcción de una razón sensible. Es muy importante superar esa razón instrumentalizadora de las ciencias, esa razón instrumentalizadora de los saberes biológicos, químicos, físicos, matemáticos, humanistas, de las mismas ciencias sociales, por ejemplo, en donde muchas veces se cree que solamente para pensar las ciencias sociales es solamente un asunto de hacer entrevistas o de preguntas y preguntas, pero no también se valora ese conocimiento teórico, epistemológico tan importante, este campo del conocimiento. Por lo tanto, todo eso siempre de la construcción de ciencia nos ha llevado a entender que existe una dualidad desde los orígenes de la educación en torno a razón y afectividad, en donde, por ejemplo, en la antigua Grecia se creía sencillamente que en algunos momentos de la historia se creía de que razón y afectividad, cuerpo y mente debían estar totalmente articulados en un equilibrio perfecto para que el ser humano lograra hacer esa transición tan importante dentro de ese politeísmo que tenían los griegos, pero sencillamente, lastimosamente, luego un oscurantismo, diferentes procesos de hegemonía en donde se han desarrollado prácticas subversivas sobre la misma afectividad, han condenado al cuerpo sencillamente como un asunto de pecado, un asunto de debilidad, un asunto sencillamente en donde no sirve, y lo único que importa es la razón, esa razón instrumental en donde lo único que importa es un producto, pero no el proceso que me permite lograr ese producto o materializar. Y por lo tanto nosotros defendemos dentro de la construcción de educación para la salud un asunto muy interesante que es una dimensión afectivo-sexual en donde reconocemos o partimos del reconocimiento de las emociones, pero que esas emociones guardan una relación cultural y emocional, por supuesto, sobre esa construcción de sexualidad, y es decir, la manera como me comporto, cómo me expreso, cómo comparto en sociedad, y por lo tanto eso me lleva a desarrollar una serie de elementos muy importantes en salud dentro de la escuela. A partir de ello, entonces, rápidamente quiero comentar acá dos experiencias antes de hacerles una propuesta que es como la provocación principal de la sesión de hoy, y es el hecho de que entonces, por ejemplo, con Dayana y Luis Felipe creo que están presentes en la sala. Entonces, con Dayana Cerón y Luis Felipe Cuellar, ya hoy en día graduados de la Universidad Surcolombiana como licenciados en Ciencias Naturales, hicimos un trabajo muy bonito entre 2018. Logramos entender esas concepciones que se tienen, esas actitudes que se tienen sobre la educación para la salud desde la perspectiva de los formadores de maestros de la licenciatura en Ciencias de la Universidad Surcolombiana y desde la perspectiva de esos docentes en formación que hoy por hoy, incluso el de este viernes 17, la mayoría se gradúa, curiosamente. Entonces, y algo muy interesante que logramos hacer con ese proyecto es que luego, cuando hacemos un análisis muy interesante sobre las prácticas pedagógicas de estos docentes en formación que cursaban cursos como didáctica general, didáctica 1, didáctica 2,
didáctica a la biología, didáctica a la física, de los dos planes de estudios que tenemos. Entonces han desarrollado una serie de prácticas pedagógicas y una serie de experiencias y experiencias significativas muy interesantes en donde ya solamente esa visión instrumentalizadora de la ciencia natural no importa, sino que también importa ese proceso, importa esa razón sensible, importa el reconocerse como persona que siente, que se afecta, que se emociona, que puede tener hoy en día momentos de rechazo hacia el mismo conocimiento, hacia el mismo tema, hacia el contenido temático, que puede tener momentos de rechazo hacia sus mismos estudiantes, y eso es normal porque somos seres humanos, pero así mismo que debe autoevaluarse, debe reflexionar y debe favorecer la satisfacción personal en todo lo que haga. Quiere decir de que de alguna manera las propuestas educativas que hemos desarrollado en el marco de esta línea de investigación de educación para la salud han contribuido a cualificar la dimensión afectiva, a permitir visibilizar lo que siempre ha estado presente, pero que muchas veces las prácticas instrumentalizadoras la han ocultado, y por lo tanto a favorecer muy seguramente prácticas a futuro, y a un futuro inmediato en las instituciones educativas de la región, del departamento del Huila y de Colombia, ¿por qué no? Prácticas sociocríticas, prácticas que hablen de una afectividad o que promuevan una afectividad en el aula. Y hay algo muy interesante que les voy a ir anticipando: prácticas que favorezcan el análisis de los fenómenos sociocientíficos. No nos quedemos solamente en un asunto de los conceptos estructurantes de la biología, de la química, la física, la matemática, del lenguaje, sino que sencillamente cómo ese concepto entonces tiene una dimensión cognitiva, decía el profesor Fabián hace un rato, tiene una dimensión ecológica, tiene una dimensión emocional, tiene una dimensión epistemológica. Entonces quiere decir de que de alguna manera esos fenómenos deben favorecer es una construcción de unos saberes que sirvan a futuro para esos ciudadanos y ciudadanas. Esto lo voy a pasar rápidamente. Aquí digamos que lo que más me interesa comentarles es específicamente este proyecto, es que junto con Dayana y con Luis Felipe hacíamos un análisis de contenido, utilizábamos la técnica de análisis de contenido en torno a unos instrumentos que aplicábamos con esos docentes en formación, y entonces recuerdo que les aplicábamos un cuestionario sobre sus concepciones, lo que sabían sobre educación para la salud, las mismas preguntas que yo les hacía la sesión anterior a ustedes sobre qué es salud, qué es saludable, cómo lo conciben, lo hacíamos con ellos en su momento, y a partir de ello lográbamos entender que, por ejemplo, uno de los asuntos más importantes para estos docentes en formación es pensar que en la educación para la salud existen unas finalidades de enseñanza y aprendizaje completamente diferentes al educar en biología, al educar en química o al educar en física específicamente, pero que esas finalidades de la educación para la salud, esas finalidades de enseñanza y aprendizaje guardan una relación, son causa específica de lo que yo como profesor o como profesora reconozco como un ámbito de la educación para la salud, es decir, lo que yo sé de la educación para la salud específicamente, y que asimismo esas finalidades son causa de las mismas problemáticas que yo reconozco. Es decir, que estos docentes practicantes en su momento, que participaban en el proyecto, ya graduado la mayoría, reconocían de que uno de los componentes que, si mal no recuerdo, el profesor Eduardo la semana pasada también en la charla de él comentaba, y es el asunto precisamente del reconocimiento de los contextos. Yo no puedo partir en un proceso educativo, y más cuando pienso en la educación para la salud, pensando que mis estudiantes son una tabula rasa en donde sencillamente ellos no saben nada, no tienen unas ideas previas, unos conocimientos previos que me van a aportar, y que sencillamente ellos están en un lugar, no sé, en el espacio, en un vacío inmediato, no, sencillamente hay unas realidades contextuales. Quiere decir que esas realidades contextuales van a generar y de alguna manera guardan una relación directa con unas problemáticas en torno a la educación para la salud, y que por lo tanto esas problemáticas me van a conllevar unas finalidades. Algo muy interesante que hacíamos en ese momento era entender esos discursos, y esa red de discursos muy interesantes era el hecho, por ejemplo, de que para los docentes en formación, 74 menciones dentro de los participantes que habían, se hablaba de que una de las finalidades directas de la educación para la salud es formar en salud, pero una formación en salud no como un asunto clínico o genésico, es decir, sencillamente para que ellos aprendan o aprendiesen a reconocer su cuerpo morfológicamente, el aparato reproductor, las diferencias entre el sexo masculino y el sexo femenino, no. Es sencillamente entender de que cada uno de los procesos en los cuales convive el ser humano le conllevan a unas prácticas de higiene, a unas prácticas de promoción de la salud, de salud ambiental, del convivir, del buen vivir, que es una práctica muy interesante. Por ejemplo, autoras como Nuria Varela hoy en día, una de las grandes feministas, por ejemplo, del siglo XXI, y que es una excelente maestra, habla, por ejemplo, de asuntos como las propuestas del buen vivir. Y ese buen vivir, por ejemplo, se sustentan en asuntos como el ecofeminismo, en donde perfectamente la mujer no solamente defiende a las mujeres, sino que la mujer defiende a hombres y a mujeres por igual,
a grupos minoritarios, llámese, por ejemplo, incluso también los marginados por la violencia, los grupos armados, por las faltas de oportunidades económicas, por los migrantes legales e ilegales, por los grupos LGBTIQ+, o perfectamente la diversidad sencillamente incluso funcional, cognitiva dentro del mismo grupo de personas con algunas necesidades educativas especiales. Entonces quiere decir de que es un eco, es la posibilidad de convivir para un buen vivir en sociedad, en comunidad, y perfectamente que la oportunidad específicamente liderada por mujeres, claro, porque las mujeres son las que lastimosamente por siglos han sido enajenadas de su voz y sencillamente se les permitió votar en su debido momento, pero se les enajenó de otras cosas y se les sigue esclavizando a una concepción de patriarcalismo en donde hay un hombre que debe mantenerlas económicamente en muchas ocasiones, porque todavía siguen existiendo ese tipo de pensamientos en algunas sociedades, tanto occidentales como orientales, y por lo tanto eso lleva a pensar en otras perspectivas. Pero para nosotros en ese momento era muy interesante encontrar esto, porque el hecho de que ellos reconocieran la formación en salud como un elemento tan importante nos llevaba a entender por qué pensaban en la transversalidad, por qué consideraban, por ejemplo, la importancia de que en la educación en ciencias particularmente se ve apuntar a una escuela saludable, a formar en una escuela saludable, una escuela que sencillamente piense en el buen vivir, en el buen convivir, no solamente piense en ganar olimpiadas, decían algunos estudiantes, algunos docentes en formación en ese momento. No solamente importa es ganar olimpiadas de química, de matemáticas, por ejemplo, la profesora Marta lidera algunos procesos, sino que sencillamente en el hecho de que en esa competencia que es algo natural del ser humano, haya un buen convivir, haya una oportunidad para poder aprender del otro en el marco de la diferencia, que por supuesto, miren, aquí aparece un asunto clínico preventivo muy importante. Hay que prevenir enfermedades, claro, tanto ITS como enfermedades tropicales, enfermedades también emocionales, afectivas, psicológicas, pero que sobre todo también ellos decían que en el marco de esa prevención de enfermedades se articulen de manera transversal a los currículos, exista una cátedra en salud, haya también el reconocimiento, discúlpenme, haya el reconocimiento de un autocuidado y que por lo tanto se promueva un aprendizaje significativo. Curiosamente, nosotros les preguntábamos luego a profundidad a algunos de los docentes en formación que participaban en el proyecto que por qué el aprendizaje significativo quizás sería una de las últimas finalidades a tener en cuenta. Porque resulta que ellos decían de que cuando se piensa la salud como un asunto cultural, como un asunto en el cual el ser humano se desarrolla de manera constante, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, sencillamente no es un asunto de pensar en aprendizajes memorísticos, sino en aprendizajes que le favorezcan un análisis crítico, sociocrítico, para tomar decisiones en relación a su vida y a la vida de los demás. Eso nos llevó entonces también de alguna manera, por ejemplo, con otro grupo, otra muestra de los que trabajaban en ese momento en el proyecto, los que participaban, a entender, por ejemplo, que unos estudiantes que iban unos semestres más atrás de los de práctica pedagógica consideraban finalidades como era el formar en salud nuevamente, la transversalidad, el desarrollo de hábitos saludables, el desarrollo de competencias, la prevención de enfermedades, por supuesto, y un asunto muy importante, la escuela saludable. Acá nos llamaba mucho la atención, por ejemplo, el hecho de los hábitos saludables y las competencias, porque resulta que estos docentes de formación que apenas veían sus cursos de didáctica, todavía estaban muy relacionados con la situación de la instrumentalización que tienen los lineamientos curriculares, esos mínimos, ¿cómo es que se llama? Esos mínimos, los derechos básicos de aprendizaje que se establecen, por ejemplo, desde el ministerio, pero entonces ellos sí consideraban también la oportunidad de que en virtud de esos mínimos de aprendizaje y de conocimientos que se debían lograr en un ciclo académico particular, se debían desarrollar competencias para la vida y que esas competencias guardaran una relación con esos hábitos que yo quería formar. Y reconocer de que sencillamente no porque te comas una hamburguesa entonces tienes hábitos poco saludables, no, es reconocer qué está pasando con esa persona, su núcleo familiar, su núcleo contextual y por lo tanto ahí sí desarrollar procesos de educación para la salud. Y algo muy interesante, ellos se atrevían a proponer que las ciencias naturales son un área fundamental junto con todas las demás del conocimiento que participa en la educación para la salud, es decir, que los conocimientos de ciencias son oportunos de manera transversal para pensar la salud en el aula. Asimismo, entonces, por ejemplo, les preguntábamos algo muy interesante que eran los contenidos, ¿no? Entonces, acá rápidamente a mencionar, tanto en el grupo de práctica pedagógica como en el grupo de didáctica, les preguntábamos por los contenidos y ellos hablaban de contenidos tanto conceptuales, de tipo procedimental y actitudinal, pero si ustedes visibilizan en las frecuencias que tenemos en estos diagramas extraídos del Atlas TI, entonces, por ejemplo, los contenidos de enseñanza conceptuales, hubo 4 menciones en relación a conceptuales, en el caso de los practicantes y en el caso de los de didáctica, 5 menciones.
y los contenidos aptitudinales aumentaban o estuvieron con mayor frecuencia en el caso de didáctica, y los procedimentales igual 2 y 2. Eso nos lleva a entender un poco que de alguna manera los docentes en formación, pese a su formación un poco más disciplinar en algunos planes de estudio que ha tenido, por ejemplo, la licenciatura en Ciencias Naturales de la Surcolombiana, guardan una relación muy interesante con el reconocer asuntos aptitudinales, afectivos, emocionales, que eso les lleve a pensar también en la implicación social que tienen los contenidos biológicos, químicos y físicos. Es decir, yo no me puedo quedar solamente en un asunto de tablero, en un asunto expositivo, en un asunto mecánico de ecuaciones, de resultados, sino que sencillamente es en un reconocimiento del proceso, en un reconocimiento también de lo que se hace partícipe cuando un estudiante está aprendiendo biología, química o física particularmente. Ya entonces, por ejemplo, acá en este segundo momento, analizábamos un asunto muy interesante que fue la oportunidad de aplicar un material que ya ahorita les voy a compartir, curiosamente con docentes en ejercicio de ciencias naturales de la región sur de Colombia. Entonces allí encontrábamos, por ejemplo, que para estos docentes participantes, entonces efectivamente siguen habiendo unas finalidades muy importantes, y que esas finalidades son la formación en salud, el autocontrol, la felicidad humana y las soluciones alternativas. Algo muy interesante de esta muestra de estudio fue precisamente el hecho de encontrar una expresión como la felicidad humana. Los docentes en ejercicio, docentes que llevaban mínimo 5 años, disculpen, 3 a 5 años de trabajar, es decir, se encontraban dentro del estadio de docentes principiantes, y algunos que tenían hasta más de 15 años de estar trabajando en el sector oficial, específicamente del departamento del Huila, entonces consideraban dentro de las frecuencias de mención como un asunto muy importante, que es el hecho, y luego lo encontrábamos también, por ejemplo, en algunas grabaciones que hacíamos en el marco de una intervención educativa que hacíamos con ellos, y es el hecho de que consideran de que cuando se piensa la salud es pensar también en la felicidad del ser humano, porque resulta de que ellos han reconocido también con su experiencia de que no solamente basta con que el estudiante aprenda sencillamente todo lo de la ciencia, y ellos decían también, el estudiante no solamente es importante que aprenda logaritmos, que aprenda potenciación, que aprenda derivadas, que aprenda integrales desde matemáticas, que se aprenda la Ilíada, que se aprenda la Odisea de literatura, que se aprenda, por ejemplo, toda la geografía de Colombia y los diferentes continentes en geografía, es decir, que tenga aprendizajes memorísticos puntuales, sino que realmente lo que aprenda le haga feliz, y que cuando es feliz estamos formando en salud, porque esa persona que es feliz aprendiendo sencillamente va a tener una buena gestión de sus placeres, va a tener un conocimiento propio, va a tener una gestión de autocontrol sobre sus propias emociones, y por lo tanto ese autocontrol le va a permitir una salud mental, construir una salud mental muy importante. Curiosamente, este trabajo lo aplicábamos en el marco de la pandemia, lo aplicamos a través de plataformas virtuales con docentes en ejercicio, como les comentaba, y entonces ellos reconocían, por ejemplo, que uno de los asuntos más particulares en salud en el marco de la pandemia y el aislamiento preventivo es el hecho, o fue el hecho, y sigue siendo el asunto de la salud mental, y un asunto de salud mental que entonces nos debe llevar a nosotros como maestros a autoevaluarnos en que nuestras prácticas educativas deben favorecer la formación en salud para dar solución alternativa, generar soluciones alternativas desde nuestras prácticas pedagógicas a problemas reales de la sociedad actual. Es decir, no podemos seguir educando para poder pensar en competencias, en pruebas, en exámenes de estado únicamente, en universidades TOT o en diferentes procesos como tan instrumentalizadores, sino que tenemos que pensar es en la formación de seres humanos. Así pues, entonces, por ejemplo, ellos planteaban que incluso dentro de la responsabilidad del educar en salud, principalmente de las autoridades en salud, es un asunto que sigue estando muy presente dentro de las respuestas de docentes, tanto en formación como en ejercicio, pero es muy interesante ver también que ellos incluso reconocen, los docentes en ejercicio, que la familia tiene un papel muy importante dentro de la educación en salud y los profesionales en educación. Quiere decir de que esta responsabilidad en la salud y estas concepciones son consecuencia de alguna manera de la formación del profesorado, porque esa formación del profesorado entonces ha llevado a que la mayoría de los docentes en ejercicio, tanto de ciencias naturales como de otros campos del conocimiento, digan que para mí no es la educación en salud, yo prefiero dejarle eso al plan de intervenciones colectivas cuando llegue en septiembre finalizando el año, yo prefiero dejarle eso al psicólogo, yo prefiero dejarle eso al orientador escolar, porque resulta de que yo soy profesor de matemáticas, yo soy profesor de inglés, y a mí no me enseñaron educación para la salud, y por lo tanto yo considero que lo mío
es únicamente lo que dice el ministerio y yo cumplo con que el estudiante salga en un nivel A2, B1, no sé, de inglés, o que salga con diferentes competencias conceptuales, pero yo prefiero salirme de ese asunto y eso es lo que pasa en las prácticas educativas. Quiere decir de que entonces el asunto, la coyuntura de o sea, el cuello botella completamente de este fenómeno de la educación para la salud está en la formación del profesorado. Producto de ello, entonces, empezamos a desarrollar otros proyectos muy interesantes y entonces junto con Lady Lorena Campo y Fabián Andrés Bamón, que ya terminaron su trabajo y ya espero que ya ahorita iniciando 2022 sustenten porque ya quedó aprobado por jurados afortunadamente para sustentación. Es un trabajo muy interesante que es uno de los primeros trabajos que se construyen en la línea de educación afectiva en la Facultad de Educación y específicamente en la formación de profesores de ciencias naturales y con ellos hemos entendido, entonces hemos sustentado 4 elementos muy interesantes para poder hablar de esto de educación para la salud. Y entonces hemos hablado de educación afectiva, y entonces reconocemos que la implementación de las emociones en los procesos de enseñanza y aprendizaje hacen o harán, de acuerdo a lo que planteaba Otero en el 2006, que los y las estudiantes tengan mejores expectativas tanto emocionales como actitudinales frente a un saber específico. Es decir, que si sencillamente yo incluso nomás con el hecho de preguntar cómo amanecieron hoy, cómo se sienten, qué pasó el fin de semana, dónde fueron, qué hicieron, lograron aplicar algo de la matemática que aprendimos la semana anterior, lograron visibilizar algo de las propuestas artísticas que visibilizamos en clase en su recorrido, así sea al campo, a la finca, en su casa, haciendo algo. Cuando yo estoy presente también dentro de las prácticas cotidianas de manera como observador directo o también, ¿por qué no un omnisciente cuando estoy evocando diferentes procesos de su vida cotidiana? Entonces yo estoy promoviendo una educación afectiva que va a generar una disposición positiva hacia los aprendizajes en un campo del conocimiento. Nosotros profundizábamos con Lorena y con Fabián específicamente en la enseñanza de la física. Yo creo que la profesora Marta, el profesor Marino que está presente, la profesora Elizabeth que nos hablaba la semana pasada, reconocemos y todos los profesores que estemos acá que curiosamente dentro de las ciencias naturales, una de esas ciencias que más ha tenido que bailar feo con los asuntos afectivos es la física. ¿Y por qué? Porque lastimosamente no es un proceso que sea fea, porque la física antes es una de las ciencias naturales más bonitas que hay realmente. Pero la particularidad es que muchas veces los maestros, me incluyo, hemos instrumentalizado tanto la física que lo supeditamos solamente a asuntos de ecuaciones, de fórmulas matemáticas, y entonces lastimosamente entre el profesor de ciencias y el profesor de matemáticas en las aulas lo que hacemos es echarnos la culpa. Entonces voy a enseñar la ecuación de trabajo, y entonces el estudiante no pudo despejar determinada variable, entonces, no, eso échale la culpa al profesor de matemáticas porque él fue el que no le enseñó a despejar ecuaciones, pero yo me voy a quedar, entonces no, pues ahí me quedé con el problema. ¿Y por qué terminan perdiendo física la mayoría de estudiantes? No porque el profesor de matemática le haya enseñado o no le haya enseñado, es porque el profesor de física no quiso asumir esa relación también importante dentro de ese campo del conocimiento, y por lo tanto lo que hizo fue antes fomentar emociones como el desinterés, el rechazo, la frustración, el aburrimiento, ¿sí? Que son de esas emociones tan particulares y de una valencia tan fuerte, son estímulos emocionalmente competentes, porque resulta de que el estudiante, yo no aprendí a despejar ecuaciones profe Marta, ¿en qué grado, de acuerdo a los estándares de matemáticas, se debe aprender a despejar una ecuación? Pues mira, Jonathan, aquí estoy oyéndote tremendamente porque pues yo igual soy profesora de matemáticas, ¿no? Y lo de las ecuaciones, pues depende, ¿no? Digamos que según los estándares en primaria, los niños en tercero tienen que trabajar, digamos, la parte de estas ecuaciones de la forma, digamos, A por X más N igual a B. Correcto. O sea, unas ecuaciones lineales con una sola incógnita. Perfecto. ¿Ya? Y de ahí para allá, ahí casados, ya de ahí perfecto. hasta siempre. Correcto. Entonces quiere decir de que ese profesor que, por ejemplo, está enseñando trabajo en grado 10º específicamente, que los estándares básicos de ciencias naturales establece, y entonces ese problema ese niño lo viene viviendo desde tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 7 años. 7 años, y entonces sencillamente por X o Y motivo, por un problema cognitivo, por un problema de atención, un problema afectivo, emocional, un problema sencillamente de desinterés, porque no tuvo quizás profesores tanto de ciencias como de matemáticas, pues el problema no es del profesor de matemáticas. El problema sencillamente es un problema educativo
en donde participa el profesor de matemáticas, el profesor de ciencias naturales, ¿por qué no? A mí se me ocurre incluso si es un colegio que tenga hasta énfasis en contabilidad, en parte financiera, pues ahí también ven seguramente algo de ecuaciones, entonces quiere decir de que sencillamente son asuntos que se siguen reforzando año tras año. Por lo tanto, ese estudiante lleva 7 años sintiendo frustración cuando hay una ecuación, y usted ve automáticamente como profesor de física lo que le dice, no, eso es problema del profesor de matemáticas, pues él se va a sentir frustrado y lo que va a hacer es echarle la culpa al profesor de matemáticas porque el de ciencias viene diciéndoselo cada año y por lo tanto él nunca remedió el problema, por lo tanto no buscó cuál es el origen del asunto y por lo tanto lo que sigue es fomentando una educación afectiva pero de valencia negativa. Entonces ahí es donde muchas veces hablamos y es necesario reconocer que las emociones del profesor participan mucho dentro de esa dimensión afectiva, porque resulta que si el profesor de ciencias se queda en el problema y sencillamente lo que hace es seguir echándole la culpa a otros colegas o al profesor del año anterior, no, es que eso yo no tengo que enseñarlo este año porque eso tuvieron que haberlo aprendido en noveno. Y entonces pues la situación es que va a generar unos pensamientos y unas emociones poco favorables, no va a promover un cambio en la visión de la misma física de la ciencia natural y por lo tanto lo que va a hacer es que el estudiante en vez de acercarse a un conocimiento en ciencia de la vida real, por ejemplo, las ecuaciones están presentes en diferentes procesos de la cotidianidad, lo que hacemos es que sencillamente lo apartamos y creemos que esa física es de por allá de la NASA o le seguimos documentando de que la física solamente fue de esos grandes pensadores en la historia de la humanidad, pero sencillamente no, que es un proceso con el cual convivimos como seres humanos. Entonces, esta perspectiva nos llevó a pensar nuevamente en el hecho de que es muy importante pensar la afectividad en el marco de una educación para la salud, porque resulta de que cuando yo estoy culpando al estudiante de no querer aprender, pero yo no sé bajo qué condiciones está aprendiendo, bajo qué modelos, qué está pasando con él y con su proceso cognoscitivo, yo culpo al profesor del año anterior o al profesor de matemáticas o el profesor de otro campo del conocimiento para desligarme de esa responsabilidad. Por lo tanto, yo estoy generando una salud afectiva de valencia negativa y estoy incidiendo en esa construcción del ser humano. Es decir, yo estoy de alguna manera condicionando también ese futuro ciudadano o ciudadana. Entonces eso ha sido soportado en diferentes autores, por ejemplo, desde los postulados de Diego Armando Retana, de María Ángeles de las Heras, Roque Jiménez y Bartolomé Vázquez, por ejemplo, en la Universidad de Huelva, se ha planteado el hecho, por ejemplo, la importancia del reconocer las emociones del profesorado en ejercicio, de las emociones del profesorado en formación. Por ejemplo, Pérez Canto en Colombia han hecho unos aproximados muy interesantes a las emociones del estudiantado, y ya Vázquez, Manacero en España y otros autores de los que hablamos un poco de la educación para la salud y los que trabajamos en esto, nos hemos cimentado un poco en lo que es la concepción de la educación afectiva como un postulado muy importante para pensar la educación en ciencias no naturales solamente, sino sociales, matemáticas, como una oportunidad para el cambio y el cambio social, el cambio sociocrítico. Así pues, entonces nosotros nos hemos ubicado, a partir de todo esto, nos hemos ubicado en una propuesta muy interesante que es el enfoque de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. ¿Y por qué de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente? Porque resulta de que nosotros hemos reconocido desde los postulados, por ejemplo, de Pedro Reis y Joao Galbao, por ejemplo, desde 2004, también, por ejemplo, de otros postulados también, en el hecho de que el enfoque ciencia, tecnología, sociedad es un asunto muy importante que favorece la transversalidad en los currículos, es decir, que yo el enfoque lo puedo tomar y lo puedo apropiar desde las ciencias naturales, las ciencias sociales, la matemática, el arte, la educación física, que favorece una visión crítica. Miren, uno de los asuntos más particulares cada vez que pasa, la prueba Saber de Estado 11, por ejemplo, acá en Colombia, y las mismas pruebas PISA, es el hecho de que los estudiantes no hacen una lectura crítica, entonces le echamos la culpa al profesor de lenguaje. Pero es que resulta que el aprendizaje de una visión crítica, la construcción de una visión crítica de los fenómenos sociales, no solamente de la profesora de español o el profesor de español o de lectura, sino que sencillamente del profesor de ciencias, del profesor de matemáticas, que traiga esos problemas de la cotidianidad, del mundo real al aula. Yo no puedo seguir enseñando con esos libros que estén descontextualizados y entonces estoy hablando, por ejemplo, en ciencias naturales, yo siempre estoy hablando de leones y jirafas en un municipio como Isnos, en donde pues lo más cerca que tiene, ¿por qué no hablar del oso de anteojos? Quizás que esté por ahí por el Parque Nacional, se me olvidó ahorita el nombre, discúlpenme, o perfectamente de Dantas o de algunos elementos de los cuyes, por ejemplo, que hay en tantos en Isnos, o yo, por ejemplo, estar hablando de leones y jirafas nuevamente, de una sabana africana, cuando estoy hablando en Villavieja, en un bosque secotropical donde tenemos, por ejemplo, tantas especies tan importantes biológicamente hablando, o incluso
descontextualizando desde las mismas matemáticas, desde las ciencias sociales, cuando, por ejemplo, hablo solamente de ciencias sociales, desde una perspectiva histórica, obviamente hay fenómenos muy importantes y acontecimientos históricos mundiales que se deben reconocer, pero yo solamente me quedo en lo que pasó en Europa, lo que pasó en Asia y qué pasó en América, qué pasó con los procesos de colonización. Entonces, quiere decir de que es necesario reconocer una perspectiva crítica del entorno para favorecer un cambio epistemológico. A partir de ello, entonces, nosotros hemos reconocido en el grupo de investigación que existen un aspecto dentro del enfoque ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, que es el modelo de cuestiones sociocientíficas, que es un modelo que implica situaciones controversiales y que relacionan el pensamiento crítico y la educación científica. Y nuevamente lo digo, como educación científica no hablamos solamente de biología, químico-física, sino que es de sencillamente educar bajo la premisa de generar nuevos conocimientos. Conocimientos en ciencias sociales, ciencias naturales, humanas, ciencias exactas. Entonces, lo más interesante del modelo de cuestiones sociocientíficas es que utilizamos una situación controversial. Entonces, esto de controversial puede sonar a Facebook, a Twitter, a Instagram, a redes sociales, a noticias, a un chisme, me decían algunos estudiantes hace como un año cuando yo empezaba a hablar esto en el curso de didáctica, entonces me decía, profesor, ¿qué ha estado? Yo, claro, o sea, un rumor, una noticia, un escándalo, un espectáculo, algo que sencillamente genere controversia y a partir de eso se puedan generar elementos, pero no todo sirve para los fines del enfoque de cuestiones sociocientíficas. Lo más importante es entonces entender que una cuestión sociocientífica, y ya les voy a comentar algunas, debe contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, a reconocer elementos controversiales para que se desarrollen habilidades como la argumentación, que se cuestione y se establezcan contraposiciones frente a opiniones que se dan por sentado. Miren, esto pasa mucho. Por ejemplo, se da mucho que sencillamente hay asuntos, hay estereotipos sociales que se dan no solamente con la ciencia, con el cuerpo humano, sino que se dan, por ejemplo, con asuntos de la salud, que se dan con asuntos, por ejemplo, con el hecho del reconocimiento de la mujer, del hombre. Entonces, por ejemplo, un estereotipo tan particular es como la posibilidad de que dicen que es que la mujer siempre es más débil que el hombre físicamente. Y entonces, ¿será que desde la matemática no podemos plantear una cuestión sociocientífica en donde se analice, por ejemplo, la fuerza y desde la física también, que, por ejemplo, establece una mujer o un hombre bajo una misma práctica, pero bajo diferentes condiciones sociales? Entonces, quiere decir de que hay la oportunidad para poder establecer y cuestionar esas contraposiciones, que sean por esos asuntos que sean por sentado, implementando actividades que conlleve a la toma de decisiones, al trabajo cooperativo, es algo muy importante, y al uso de metodologías que desarrollen una independencia intelectual. Cuando yo soy capaz de transformar en mis estudiantes y formar la independencia intelectual, estoy favoreciendo la visión crítica y estoy generando un cambio epistemológico, porque lo que estoy haciendo es potencializando las habilidades de cada uno de ellos y estoy entonces pensando en que el asunto no solamente es biológico, ni químico ni físico, sino matemático, lógico, aritmético, variacional, estadístico, social, humano, afectivo, artístico. ¿Sí? Entonces, ahí estoy favoreciendo esa nueva construcción que hoy en día se desarrolla desde diferentes postulados que lo hemos denominado como la interdisciplinaridad y entonces en la oportunidad de favorecer esa construcción de pensamiento crítico. Nosotros nos hemos aportado realmente de diferentes postulados, entonces, por ejemplo, hemos encontrado en la literatura diferentes aportes. Por ejemplo, está el trabajo de Casas y Quiroga con Crujeras Pérez. Eso es un poco más desde la educación en ciencias, pero, por ejemplo, es un asunto muy interesante que lo traigo acá a colación, que es un asunto como es la seguridad alimentaria. Y resulta que en ese trabajo, ellos plantean que desarrollan la propuesta de cuestiones científicas para un grado cuarto de la educación secundaria obligatoria, en España específicamente, pero resulta que ellos hablan de la cultura científica y hablan del asunto de la seguridad alimentaria desde la perspectiva específicamente del fenómeno de la obesidad. Y ese fenómeno de la obesidad, entonces lo han analizado desde, miren todo lo que lo han hecho, desde la dieta a nivel biológico, químico, desde los factores geográficos, por ejemplo, en dónde está la mayor frecuencia de obesidad en el mundo, desde la actividad física. Entonces, cómo esa actividad física puede ser una solución o incluso muchas veces no es la respuesta a los factores de obesidad, porque si la obesidad guarda una relación con el desarrollo de la glándula tiroides a nivel de un factor biológico, cómo se da una mercadotecnia de la obesidad, cómo perfectamente en ese trabajo, es un trabajo muy interesante. Hoy en día encontramos diferentes elementos teóricos, comerciales, perdón, en donde, por ejemplo, que es que consuma el agua de la rosa de yo no sé dónde, que eso te va a adelgazar 10 kilos en 5 días.
eso te va a reducir yo no sé cuántas tallas. Entonces, cómo la mercadotecnia es un factor social, económico, cómo la industria alimentaria también de alguna manera visibiliza y de alguna manera se apropia de esa imagen de la obesidad para mirar cuánta cosa poder vender, diciendo que es la solución al problema, un problema social, los factores socioeconómicos que están implicados en la obesidad, los medios de comunicación, cómo se legitima la obesidad, cómo se legitima incluso lo contrario a la obesidad, que sería el cuerpo esbelto de la mujer, el hombre súper fornido que les mostraba en la sesión anterior. Entonces, a partir de ello es necesario reconocer unos factores biológicos, unos factores familiares y sociales y unos factores psicológicos. Quiere decir de alguna manera también cómo la mujer, cómo el hombre se ve ante la situación de sufrir de obesidad. Entonces quiere decir de que esto es pensar en educación para la salud, es pensar en un fenómeno cultural como sería la obesidad y verlo desde diferentes agentes y diferentes determinantes próximos distales. Y si ustedes se dan cuenta, los factores que uno diría obesidad, eso es sinónimo de alimentación, de ciencias naturales, son incluso no los más grandes. Miren, factores biológicos, si ven que la esferita no es tan grande en comparación con los asuntos de mercadotecnia, de medios de comunicación, factores socioeconómicos e industria alimentaria. Y esto es de las ciencias sociales, de las estadísticas, la matemática puede participar. Miren que precisamente la solución no siempre es la actividad física, que es lo que uno siempre se viene a primera cabeza. Entonces, este campo es una de las esferas más reducidas. La dieta no siempre es la solución. Entonces, quiere decir de que en este organizador gráfico tenemos también la oportunidad de analizar esos factores asociados al fenómeno de la obesidad y entender precisamente que una cuestión sociocientífica es una estrategia didáctica muy interesante para poder pensar los fenómenos relacionados a la salud desde una perspectiva crítica. Sumado a lo anterior, entonces, por ejemplo, encontramos diferentes aportes. Leonardo Fabio Martínez, el rector actual de la Universidad Pedagógica Nacional, el profe Leonardo Fabio, junto con la profesora Diana Pilar Villamizar, en 2014, en el marco de un proyecto con FAPESPI, de un grupo de universidades y de la UNIESPI, específicamente en Brasil, desarrollaban un trabajo muy interesante, muy bonito, que es uno de esos primeros aportes para delimitar y construir cuestiones sociocientíficas desde perspectivas sociocríticas en Latinoamérica. Y entonces ellos hacen una provocación muy interesante en 4 momentos. Un primer momento es el fomento de una lectura diagnóstica, una lectura orientadora. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ellos planteaban una lectura, que era una noticia específicamente, sobre lo que se pensaba en relación a la intoxicación que había acontecido, en una intoxicación alimentaria en un colegio. Y eso pensémoslo acá en el departamento del Huila. Yo sé que aquí hay varios del departamento del Huila de Neiva, y yo creo que si nos recordamos hace como unas 3, 4 semanas, un mes y largo, salía la noticia de una intoxicación en un lugar comercial, acá no voy a decir que un lugar de alimentos. Y entonces automáticamente se encendieron todas las alarmas y toda la gente por redes sociales de que es que se intoxicaron, que por esto, que salmonella, que unos, eso ya inventaban las estadísticas de cuántas personas estaban en la clínica recuperándose o no recuperándose. Entonces eso es un asunto social, es una cuestión controversial que se puede utilizar en un aula de cualquier campo del conocimiento, y lo que se hace precisamente es hacer un análisis sobre las medidas tomadas, miren, criterios sociales, estadísticos, desde las frecuencias que se establecen en relación a la noticia, los índices de intoxicación que se reportaban en esa noticia para ese colegio, la construcción de un protocolo desde la OMS también. Entonces, por ejemplo, acá entra las ciencias sociales, las ciencias naturales, ¿sí? Las ciencias del deporte, por ejemplo, que incluso promueven que incluso también dentro de las prácticas de recuperación ante una intoxicación está también algunas prácticas físico-deportivas. Y entonces, ¿por qué no la aplicación de ese protocolo? Entonces, quiere decir que en lo que proponen acá Leonardo Fabio y Diana Villamizar es la oportunidad que las actividades que tú propongas en el marco de una cuestión sociocientífica, porque una cuestión sociocientífica no es una actividad puntual, es una unidad, es un trabajo, es una secuencia de aprendizaje, es un trabajo articulado entre varias actividades que te favorezcan una lectura directa, interpretativa, argumentativa y contraargumentativa de alguna manera del fenómeno, un establecimiento de hipótesis, de variables, de acciones concretas, de datos estadísticos, de un análisis sociocrítico del fenómeno que se aconteció en la noticia o en la información inicial, la construcción de una solución, de una alternativa, de un protocolo, como lo llaman ellos ahí en esa situación particular, y quizás la aplicación para poder determinar si de alguna manera ese protocolo, esa propuesta que has desarrollado con tus estudiantes en el marco de una actividad va a responder de manera significativa a ese fenómeno analizado inicialmente. A partir de ello, entonces, nosotros hemos construido acá en la Universidad Surcolombiana una propuesta formativa para la enseñanza y la formación de la educación en salud,
y esta la hemos construido tanto para docentes en formación de ciencias naturales y en general de matemáticas, de lenguaje, de idiomas también, de educación física. La hemos aplicado hasta el momento solamente con docentes de ciencias naturales, tanto en formación como en ejercicio, y entonces la hemos transformado en un seminario que incluso nosotros como grupo de investigación hemos presentado a la facultad para poder ojalá tener un curso flexible, un componente flexible en educación para la salud para la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana. Lo hemos estructurado con unos objetivos, entonces precisamente, eso de pronto se los puedo compartir luego, lo podemos compartir con Dayana y con Luis Felipe porque eso se construyó junto con ellos precisamente, y entonces teníamos un primer momento que lo hemos denominado como la promoción de la salud, y esa promoción de la salud entonces lo hemos articulado al cine, la salud y la vida, entonces a partir de algunas obras cinematográficas hemos logrado documentar, por ejemplo, los asuntos y esas propuestas que posiblemente, ficticias o no ficticias, la OMS, la Organización Mundial para la Salud, ha establecido y ha propuesto o propondría para diferentes fenómenos en salud pública, como serían las ITS, las infecciones de transmisión sexual, y problemáticas ambientales, como es, por ejemplo, la lluvia ácida. Y entonces la lluvia ácida, curiosamente, que ya acá la llamamos, es una lluvia de ideas, pero también en una de las noticias que documentamos dentro del material, hablamos de lluvia ácida, por ejemplo, para entender también que la lluvia ácida, que es un fenómeno que ha estado muy presente en diferentes asuntos históricos de la física, de la química, de la biología y a nivel social, por ejemplo, como fue, por ejemplo, Hiroshima, Nagasaki con la bomba atómica o Chernobyl o diferentes problemáticas de la ciencia que se han desarrollado y que han afectado la sociedad, la calidad de vida, el medio ambiente, entonces guardan una relación también con algunos asuntos que son necesarios de argumentarlos dentro del aula y por lo tanto en el cine se han documentado maravillosamente porque resulta de que nosotros decíamos, bueno, ¿y eso cómo lo analizamos? Entonces resulta de que uno encuentra películas de todos los fenómenos científicos que se han desarrollado, por ejemplo, hay películas que proponen hoy por hoy los viajes en el tiempo, películas que proponen también los viajes intergalácticos, que proponen los viajes a la luna, que proponen diferentes asuntos o los viajes al centro del planeta Tierra. Entonces quiere decir de que hay elementos muy interesantes teóricos dentro de las obras cinematográficas que podemos incorporar para el análisis de la educación para la salud. Hay un segundo momento que lo hemos llamado Salud y TITS, y entonces resulta de que hay una de las series que eso ha revolucionado completamente todo el mercadeo, y es el hecho de esta serie que ya creo que va como en tercera, cuarta temporada, que es Sex Education, y entonces, por ejemplo, en ese caso, planteábamos entonces también el análisis sociocrítico de esa serie, y junto con otra serie de televisión que hemos podido documentar en el marco de esta propuesta educativa, pero específicamente lo articulábamos también a una serie de elementos muy interesantes como es CRECI, que CRECI es precisamente una propuesta digital tecnológica que está fundamentada en el asunto en los asuntos de educación sexual integral de la ESI, desde los postulados argentinos, pero resulta que es un juego muy interactivo porque ustedes se acuerdan de pronto de Preguntados, que fue una aplicación de un juego que se viralizó mucho en pandemia para el manejo del tiempo libre. Entonces nosotros documentábamos a partir de una aplicación muy similar a Preguntados la oportunidad de pensar la educación para la salud. Hay otro elemento teórico muy interesante en esta propuesta, que lo hemos denominado Me Conozco y Me Quiero, un asunto más de la introspección personal, del asunto del reconocimiento del yo y del reconocimiento del otro. Entonces utilizamos los mentefactos. Acá, por ejemplo, planteamos el uso de los mentefactos para deconstruir algunas palabras como es belleza, alimentación, confianza, amor y potencial. Y entonces a partir de ello poder entender también la oportunidad de que cada uno de los mentefactos se pueda construir en un asunto para tomar conciencia y generar también estimular la conciencia de otros y de otras en relación a diferentes prácticas sociales que están relacionadas con la salud, asuntos de salud afectiva, asuntos de la alimentación, que son muy importantes. Ya luego hablábamos un poco de actividad física, entonces tenemos Activo Mi Vida, y Activo Mi Vida, por ejemplo, es una propuesta muy interesante que nosotros trabajábamos con el hecho de entender también un poco las prácticas de físico-deportivas que establece la comunidad que participase dentro del proyecto y de alguna manera entender esa distinción entre estilos de vida y el cómo cuidarme. Entonces también acá hablábamos un poco del diálogo de expertos, pero ese diálogo de expertos no son grandes pensadores de la actividad físico-deportiva en el mundo, sino que sencillamente son experiencias de vida de personas que pueden también desde su experiencia personal poder documentar un poco la actividad física como un ámbito de la educación para la salud. Hablar de adicciones
Hoy por hoy les comentaba yo en la reunión, en la sesión anterior, que la OMS en agosto de este año estableció que las adicciones son una expresión que se debe quitar de todo el vocabulario, pero pues este proyecto fue terminado en 2020 y curiosamente ahorita le estamos haciendo unas adecuaciones junto con Laura y Julián, que son otros estudiantes que están trabajando en este proyecto, y curiosamente ya no hablamos de adicciones sino de dependencias, entonces dependencias farmacológicas, dependencias psicotrópicas, dependencias también incluso también de ocio, por ejemplo, entonces los videojuegos, dependencias afectivas, y todo eso entonces nos lleva a entender también un poco que desde la matemática, por ejemplo, hay diferentes asuntos estadísticos que nos soportan esos asuntos de las adicciones, de las dependencias, y por lo tanto yo debo jugar también para pensar la educación para la salud, desde la ciencia, desde el lenguaje, desde la geografía, por ejemplo, porque resulta de que muchos asuntos como el narcotráfico, como el tráfico ilegal de drogas, lícitas y ilícitas, también guardan una relación con esos asuntos sociales, históricos que se dan en algunas regiones del planeta. Entonces quiere decir que la ciencia social y la matemática, la ciencia natural, guardan una relación muy interesante. El asunto de la educación afectivo-sexual, entonces, por ejemplo, acá hubo una serie que utilizábamos en ese momento, ya tenemos otra documentada muy interesante para poder pensar en esa serie poco ortodoxa que fue muy interesante para poder pensar también desde la higiene, los asuntos con enfermedades tropicales que se dan específicamente en la región sur de Colombia, como fue el dengue, la malaria, el chikungunya, la fiebre amarilla, la leishmania, todas las implicaciones sanitarias, las implicaciones sociales, las implicaciones ético-políticas que se desarrollan, por ejemplo, con todos estos asuntos tan importantes y que impactan la sociedad en general en Colombia y por lo tanto su salud, la salud mental y emocional. Entonces miren que uno de los asuntos más particulares que hemos documentado y se ha revisado en los antecedentes es que muchas veces la gente tiene un ideal de belleza comercializado, y entonces hay una sociedad de consumo digital que en todo momento nos vende una imagen perfecta de hombre o de mujer y muchas veces ni siquiera nos reconocemos, no nos atrevemos a mirarnos ante el espejo, y entonces, por ejemplo, a partir de ello construíamos narrativas en el marco del microdiseño. Entonces utilizábamos la literatura, utilizábamos la lengua castellana para poder pensar en la narrativa, en el uso de la construcción de poemas o en la construcción de pequeños microrelatos en donde yo pudiese narrar a la persona que me veo o a la persona que veo en un espejo o que en un autorretrato. Entonces utilizábamos también esos asuntos del lenguaje, por ejemplo, para pensar en la educación para la salud, la prevención de accidentes y educación vial. Entonces, por ejemplo, las decisiones que se tienen. Entonces hablamos, por ejemplo, también de asuntos en las estadísticas que tienen que ver con el Ministerio de Tránsito y Transporte, todo lo que tiene que ver con el índice de accidentalidad, por ejemplo, que se desarrolla en Colombia particularmente, y por supuesto en salud ambiental, los asuntos de pandemia, las crisis sociales, económicas, la sociedad de consumo digital, mientras que en algunos lugares, en muchos lugares del mundo se hacen filas inmensas para poder adquirir unos cuantos gramos de arroz, por ejemplo, de harina. Entonces en otros sencillamente hay un exceso de consumo, entonces una demanda-oferta y por lo tanto unas dinámicas socioeconómicas muy particulares que eso lleva a pensar en un mundo desigualitario, por supuesto, y que eso guarda una relación con la salud, una salud ambiental específicamente. Eso nos ha llevado también entonces, hoy por hoy tenemos un catálogo muy interesante que hemos desarrollado, ya tenemos 4 proyectos de investigación, 2 de pregrado, 2 de maestría, en el grupo de investigación en donde utilizamos las cuestiones sociocientíficas para poder pensar los asuntos de la salud pública. Entonces tenemos un trabajo muy interesante junto con Heidi, Lorena Ipuz y con Laura Herrera, que son 2 chicas que ya están próximas a obtener su titulación como licenciadas en Ciencias Naturales. Y entonces utilizamos una película que le hemos denominado Hasta los Huesos. Bueno, la película ya existe en Netflix, por supuesto, pero a partir de ella creamos una cuestión sociocientífica. Entonces sacamos un extracto, hemos transcrito una parte, unas escenas de la película, mostramos un corto muy interesante del tráiler y empezamos a hablar un poco sobre esos factores que influyen sobre la toma y la decisión de una persona para establecerse como anoréxica o asumir trastornos alimenticios. Entonces son factores tanto sociales, biológicos, psicológicos, culturales. También, por ejemplo, documentamos una serie muy particular que eso se comercializa viralmente en el mundo, que son los Simpsons. Entonces, por ejemplo, creo que Homero Simpson vende, y los Simpsons en general venden tanto esa imagen de lo que llamamos saludable y no saludable. Entonces, por lo tanto, entender qué sucede, por ejemplo, tras esa imagen tan famosa en redes sociales de Homero con las botellas y todo lo que ocurre, con ese factor determinante que conlleva una depresión incluso también que se establece en el personaje, pero que eso pasa en la vida real, o ese consumo excesivo de muchas veces de calorías, pero que no es solamente el hecho de cuantificar calorías, sino que es pensar en una educación para la salud crítica, analítica, que perfectamente me permite entender de que cuando yo me concibo como ser humano estoy asumiendo una realidad social y por lo tanto lo que yo siento va a influenciar la toma de decisiones de otros y viceversa. También, por ejemplo, hacemos unos análisis muy interesantes sobre los gamers, entonces sobre el ocio,
pero el ocio recreativo versus ese ocio que de alguna manera muchas veces puede influenciar también en posturas como articulares en la espalda o en diferentes prácticas poco saludables de actividad física. Entonces eso conlleva índices de sobrepeso, malnutrición. Entonces utilizamos estadísticas del DANE, utilizamos también algunas narrativas de una entrevista que se le hacía, por ejemplo, a uno de esos gamers que gana mucho dinero estando en su silla de videojuegos pegado de todos los días a una pantalla de computador, porque resulta que es su trabajo, pero entonces le hacían una entrevista muy interesante en Revista Semana, entonces la documentábamos para poder pensar entonces qué está sucediendo con estos asuntos de salud implícitos en estos procesos y cómo se valora o cómo no se valora estas prácticas en salud presentes en la cotidianidad actual en el siglo XXI. Y producto de todo ello, hoy por hoy también tenemos un compendio de cuestiones científicas en donde hablamos un poco más de los asuntos de la violencia, hablamos de los asuntos de la violencia contra la mujer, particularmente del feminismo, de la sexualidad, de la salud afectivo-sexual, de la salud mental. Entonces, por ejemplo, tenemos una cuestión sociocientífica que hemos denominado sexualidad en colores. Ya la hemos aplicado durante 4 semestres en el curso de didáctica 1 de la licenciatura en Ciencias Naturales, desarrollando cada vez mejores resultados. Cada semestre se reformula alguna pregunta, alguna actividad puntual. Entonces aquí en Sexualidad en Colores los docentes en formación tienen que de reconocer qué es para ellos la sexualidad, qué significan los colores de la bandera LGBTIQ+, qué significa diversidad, qué implicación social, ético, política, moral tiene también el reconocimiento de la diversidad, las problemáticas vinculadas a esos asuntos, y de alguna manera eso cómo conlleva una formación crítico ciudadana y cómo se pueden mitigar esas problemáticas relacionadas con ello desde una práctica reflexiva en la sociedad. Tenemos un compendio también de cuestiones científicas sobre la violencia contra la mujer, un asunto de salud pública. Nosotros hemos reconocido que la violencia contra la mujer es un asunto de salud pública específicamente. Entonces, por ejemplo, el pasado 25 de noviembre se documentaba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y entonces TikTok, una de las plataformas más virales en el marco de la pandemia, hizo un trabajo muy interesante con ONU Mujeres para poder desarrollar unos filtros en el marco de la aplicación, y entonces utilizábamos con los estudiantes de didáctica de este semestre, entonces la aplicación para poder visibilizar de alguna manera para qué serviría, y hacíamos unos análisis críticos de la tecnología muy interesantes a la luz de una problemática de salud pública, y distinguir también un asunto muy particular. Por ejemplo, si uno hablara desde una perspectiva histórica y de un análisis crítico desde México hasta Chile, Argentina, que siempre ha coexistido una situación que es el hecho de pensar de que la violencia de género incluye obligatoriamente a la mujer, pero muchas veces esa violencia de género o esas defensas a favor, en contra de las violencias de género, dejan a la mujer todavía estancada en un patriarcalismo, en una esclavización que continúa porque resulta que sigue siendo vulnerada por el hombre que le dice, sí, tú puedes salir, puedes comprar, puedes esto, pero el dinero me lo pides a mí, porque no te permito trabajar, porque tú tienes que cuidar solamente a los niños, porque tienes que cuidar. Entonces, ¿qué está pasando con esas futuras maestras? ¿Qué está pasando con esa generación futura de docentes que precisamente van a formar futuros ciudadanos y ciudadanas que posiblemente desde sus creencias y sus concepciones sigan replicando esos asuntos de patriarcalismo, o por el contrario los transformen? Entonces, en este caso utilizábamos un reporte estadístico del DANE en donde se documentaron los casos de feminicidio en Colombia, en los departamentos con mayor índice de feminicidio, curiosamente en el país. Entonces eso nos lleva a unos análisis críticos sociales, estadísticos, económicos y por qué no también de las mismas ciencias naturales cuando se piensa en ese género como construcción social. Y tenemos últimamente unos trabajos muy interesantes sobre ecofeminismo para poder pensar a esa mujer y pensar el hecho de qué es ser feminista, qué no es ser feminista, pensar eso desde la perspectiva de la salud, unos trabajos un poco más de campo, en donde los docentes en formación no solamente reconocen o ellos conciben qué es ser feminista para ellos, sino también hacen unos pequeños trabajos de campo indagando a sus familiares, a sus vecinos, a sus compañeros, a personas del común, qué es para ellos ser feminista. Luego hacen un pequeño trabajo de análisis con el uso de los podcasts y hacen videos documentativos en torno al entender las tendencias de pensamiento que en su comunidad hay hacia la mujer, hacia el ambiente, hacia la salud pública y cómo eso se teje en virtud de un proceso de un diálogo de saberes muy importante. Hoy por hoy seguimos diciendo que la educación para la salud es un tema que le falta mucho por tejerse. Nosotros en el grupo de investigación hemos ahondado en este ámbito de alimentación y actividad física, en el de adicciones o dependencias, en el de educación afectivo-sexual, en el de salud mental y emocional y en el de salud ambiental. Pero nos hace falta todavía 3 asuntos y los invitamos a todos y a todas a que se unan, a que
si se dan cuenta, esto no solamente es de la biología, la química o la física, sino que realmente es un asunto educativo y que es muy importante pensarlo desde una perspectiva sociocrítica. Muchas gracias. Jonathan, qué interesante, siempre digo, como estas perspectivas que nos brindan, digamos, esos encuentros. Nosotros nos hemos encontrado con este tema en varios espacios y siempre uno ve, digamos, cosas nuevas, pero sobre todo, digamos que la parte que más importante me parece es estos espacios como, digamos, un elemento fundamental para ampliar la visión del profesor, tanto del profesor en formación como del profesor que ya está, digamos, en ejercicio. Pensarnos desde esa, digamos, esa tarea holística que tenemos todos frente a que no solamente somos enseñantes o aprendientes de una ciencia, sino que además tenemos que ver todo lo que el aprendizaje y la enseñanza de esta ciencia conlleva. Entonces, bueno, felicitarte también por tu excelente exposición, igual que la semana pasada, pues son no solamente, digamos, las provocaciones, sino la importancia de los elementos teóricos que nos comparten o que nos compartes, digamos, en este espacio, que son los que también nos permiten avanzar y hacer de este espacio un espacio de reflexión y aprendizaje. No sé si, digamos, que en estos minuticos habíamos programado que la sesión fuera hasta las 12:10, entonces no sé si en este momento alguien tenga alguna pregunta, algún comentario para el profesor Jonathan. Bueno, las felicitaciones, los reconocimientos, todo esto por acá, y también a las personas que están, digamos, siguiendo la transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, aquí vamos a estar con José pendientes de estas apreciaciones y validaciones. Entonces, no sé quién quiera que le sea la palabra. Acá digamos que en el chat, pues ya tú puedes ver que hay varias felicitaciones, varios abrazos. Siempre pienso y me ubico, digamos, en mi papel como profesora de la Facultad de Educación, que tuve pues la oportunidad de conocerte, Jonathan. Siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre decimos lo mismo, pero te conocí cuando estabas haciendo la licenciatura en Física, Química y Biología. Siempre como un estudiante de los que ahora formas, un estudiante con mucha curiosidad, muy activo, muy comprometido con las cuestiones de la carrera, y entonces cada vez que uno, o me pasa a mí personalmente, que me siento aquí a ver tu trabajo, pues realmente a mí personalmente no me queda sino felicitarte, porque pues son de gigantes los pasos que das y las oportunidades que nos das de ver y aprender de lo que haces. Martica, muchas gracias de verdad. Esto ha sido un proceso de trabajo colectivo, por supuesto. Creo yo que el grupo de investigación hemos intentado, y lo decía yo la semana pasada, el jueves, reflexionar un poco sobre la propia praxis pedagógica, y curiosamente, pues, siempre traigo a colación a los demás colegas que están participando en el workshop, porque pues esto es precisamente el workshop, no es un diálogo que entre todos podamos tejer estos asuntos, y es muy interesante, y yo sí quiero hacer la invitación a nuestros docentes en formación de la facultad y demás colegas también, que estamos en una carrera de terminar también este año calendario ahorita, este próximo viernes, pero que se den la pasadita por los asuntos y ojalá puedan documentar, porque yo creo que la facultad, dentro de la dinámica que viene tejiendo, y el CIES, que por supuesto esto siempre ha liderado bajo tu tutoría en este caso, y los diferentes grupos de investigación, es la oportunidad para poder favorecer reflexiones que nos lleven a conllevar a nuevas prácticas. Esas prácticas, creo que uno de los pilares de este año, justamente en el workshop, desde su nombre, es precisamente la oportunidad de generar prácticas transformadoras y prácticas en la formación de maestros e investigadores. Y el pensar en un maestro no es un solo maestro que se ubique en un salón de clases virtual o presencialmente a desarrollar de contenidos, como bien lo hemos comentado varios, sino que sencillamente es un maestro crítico que reconozca de que la educación está inmersa
en la formación de seres humanos, porque no estamos formando ni máquinas, ni robots, ni nada de eso. Estamos formando son seres humanos que sienten y que se afectan en cada momento y con cada situación. Eso, Jonathan. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Aquí en YouTube, por ejemplo, también dejaron, dice, muchas gracias, soy la profesora Alice Casadiego. No tengo micrófono y entonces dice que si es posible le puedas ampliar el aspecto de la... pero ese era de temprano, ¿no? De la idoneidad ecológica, que ese era temprano con... pero creo que tú también lo nombraste ahorita. Sí, bueno, ese asunto de la idoneidad ecológica, personalmente sí. Yo lo reconozco en un asunto específicamente para la profe Alex y creo que también de acuerdo a lo que documentaba el profe Fabián, pero particularmente de la educación para la salud como un asunto, un componente que es muy importante porque resulta de que, vuelvo y digo, yo no puedo pensar en educar en salud de la misma manera en un contexto rural como en un contexto urbano, o no nos vayamos fuera del casco urbano, pensemos nomás en Neiva. Aquí en Neiva, ¿cuántas, yo me atrevo a decir, micropoblaciones, y de esa manera, dentro de la diversidad que hay, en el hecho perfectamente de educar dentro de los contextos? Yo no puedo educar de la misma manera, no sé, en un colegio que está ubicado junto a la Universidad Surcolombiana, en donde hay unas condiciones sociales tan particulares, en donde muchos estudiantes perfectamente son de la misma zona, o incluso estos dos colegios que están junto a nuestra sede principal de la universidad, provienen de todas las zonas de Neiva. Entonces yo voy a encontrar una diversidad de saberes muy particulares. Entonces quiere decir de que esa ecología de saberes, esa idoneidad ecológica, es la oportunidad de reconocer esa diversidad que nos hace tan fuertes y que por lo tanto yo debo pensar en qué asuntos de salud son transversales, son no iguales, porque cada uno tiene su diferente connotación. Es mejor de alguna manera, son ese común denominador, utilizaré esa expresión matemática, Martica, para poder pensar en ese asunto que yo voy a atender. Entonces, pero la situación es que el mismo común denominador que sí tenemos en todas las instituciones urbanas, rurales, en el Huila, en el país, son los lineamientos curriculares. Entonces, quiere decir de qué manera yo, por ejemplo, me articulo a lo que me está exigiendo el ministerio, a la realidad del contexto, a esa ecología, a esa idoneidad ecológica, a esa idoneidad también cognitiva que, por ejemplo, proponía el profesor Fabián, a partir de unos preconceptos. Entonces, yo atiendo el problema de manera puntual y sencillamente para el momento y a futuro, o me quedo en el problema, lo que les decía yo hace un rato, por ejemplo, con el asunto de las ecuaciones. Yo creo que es una de las cuestiones que uno más ha documentado, y yo lo digo mucho porque con mis practicantes, a uno como maestro le ha pasado, por ejemplo, entonces uno dice, es que eso es culpa del de matemáticas, y discúlpame, Martica, y para todos los profes de matemáticas presentes, pero curiosamente eso siempre es una peleadera entre, es que eso es culpa de tal profesor o del profesor del año pasado, pero entonces o me quedo en la situación, sigo fomentándole la frustración, generando esa frustración al estudiante que no ha aprendido a despejar una ecuación, que sencillamente no aprendió a despejar una ecuación porque sus papás incluso ni siquiera terminaron el bachillerato, porque no les pueden preguntar en la casa tampoco, porque quizás no tengan una fuente de consulta específica y de manera eficaz o pertinente. Entonces, por lo tanto, el estudiante va a seguir generando esas emociones negativas hacia un campo del conocimiento tan importante como la ciencia, como el campo del conocimiento general, y de paso va a seguir generando son evocaciones negativas, estímulos emocionalmente competentes de valencia negativa contra los profesores. Ese es uno de los problemas más grandes. Entre maestros, muchas veces llegamos a orillar a ese estudiante a que sienta emociones completamente nada significativas, nada importantes en el proceso educativo hacia un maestro en particular, porque hacemos comentarios, porque hacemos una serie de elementos que no son los adecuados ni pertinentes, porque recuerden de que ahí sí es como decían popularmente, los educandos y todas las personas en nuestra naturaleza de ser humano somos unas esponjitas que todo lo absorbemos. Entonces ahí está la importancia del ser maestro, un maestro crítico y un maestro que reconozca esa dimensión afectiva en comunidad. Sí, mira que ahorita que leía, cuando estaba leyendo como que me sorprendí, pero luego caí en cuenta que tú también lo habías nombrado. Y entonces yo quiero traer a colación algo de lo que nos estás hablando, y es precisamente cómo, digamos que cada uno de los temas, sin importar la diversidad que tenemos digamos, de panelistas, de talleristas, de participantes en este workshop, entonces cómo estas ideas de alguna manera están conectadas. Me parece genial, digamos, el uso que haces del ejemplo del común denominador, porque nosotros digamos que tenemos un común denominador que, bueno,
puede, sin interesar la teoría, puede ser el buen vivir, puede ser la construcción de ciudadanía, puede ser, digamos, el manejo de las emociones. Ese común denominador que piensa en el ser humano y todo lo que viene, digamos, alrededor, es algo que nos puede servir como una excusa para empezar, digamos, a trabajar entre nosotros para hacer esa formación integral, ¿no? Porque pues a veces cuando hablamos de toda esta cuestión de la transversalidad o de la integralidad, últimamente entonces nos dan la idea de las áreas STEAM, pero digamos que a veces nosotros nos quedamos como sin aterrizar cuál sería mi papel como profesora, digamos, de matemáticas en el marco de esta propuesta. Entonces, no, me parece maravilloso. No sé si hay alguien de pronto que tenga alguna otra cuestión, como ven, por ejemplo, puede ser por aquí o puede ser por YouTube. Y si no, pues entonces cerramos, digamos, la sesión. Jonathan, quiero comentarte a ti y a todos los asistentes, los participantes aquí virtuales, tanto en la sala como en, digamos, en nuestro canal de YouTube y por Facebook, que tratamos también de transmitir, que esta tarde pues vamos a hacer un poco el balance acerca del programa Gestores de Conocimiento. Entonces vamos a tratar de hacer este balance. Tenemos pues el profe Elías pues tiene un percance, no puede digamos como acompañarnos digamos físicamente, pero la idea que vamos a estar haciendo este balance contando pues obviamente con Diego. También vamos a hablar un poco sobre los encuentros departamental y nacional de semilleros de investigación y toda la, digamos, la parte no solo de capacitación, sino también la parte de las 2 convocatorias o 3 que ha hecho el programa Gestores este año y el trabajo que se está haciendo ahorita de caracterizar estos semilleros de investigación. Allí entonces te voy a también a pedir la colaboración como siempre, que después de que el profe, digamos que, bueno, yo hago apertura del espacio, luego entonces hablará Diego, luego hablará Harry, pero luego entonces le he pedido a algunos de los estudiantes que ahí han participado, tanto en los espacios de formación de gestores, como en las convocatorias de gestores, estudiantes y profesores, como también en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, que se hagan presentes para, digamos, un poco dar las preguntas y sobre todo brindar la información, porque digamos que pasa una convocatoria, se cierra, apenas se cierra la convocatoria, de pronto alguien por casualidad mira, se da cuenta, entonces digamos que la crítica sobre la que esperamos y estamos construyendo es que de alguna manera los canales, los mecanismos que estamos utilizando para brindar la información pues no son lo suficientemente eficientes. De pronto este año se hicieron muchas cuestiones, digamos, desde la virtualidad y de pronto entonces uno como que se queja, sí, yo lo publiqué, pero de pronto no utilicé otros canales para difundir y entonces ese es el objetivo dentro del workshop, de hablar de estas iniciativas en las que pues vamos a estar tratando, digamos, como de contar lo que ha sucedido y de invitar a todas las personas que están por allí a que se vinculen y logren participar. Perfecto, Martica, pues muchas gracias de verdad por la invitación y yo creo que hay algo muy importante de lo que comentas ahorita con el balance esta tarde del programa Gestores del Conocimiento, que es un programa muy interesante, por supuesto, para la formación de maestros, de investigadores e investigadoras, porque tenemos excelentes experiencias en la región sur de Colombia, en el departamento del Huila. Es la posibilidad, sobre todo, de que favorezcamos esos espacios de socialización de conocimiento. ¿No? Muchas veces algo que siempre hemos hablado acá en el CIESE es que podemos estar indagando por lo mismo desde diferentes programas, desde diferentes grupos, pero no conocemos, no sabemos. Entonces es un asunto muy importante ese trabajo colaborativo
esa oportunidad de ese enfoque ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, que muchas veces no es un lema. Eso es la educación STEAM. La educación STEAM realmente es una oportunidad también para pensar esa interdisciplinaridad y ese diálogo de saberes tan importantes hoy por hoy que hablamos dentro del marco de las epistemologías del sur, por ejemplo, que es una perspectiva muy importante, muy enriquecedora, pero es pensar también que ese cambio epistemológico debe surgir también desde una perspectiva del trabajo en equipo y un trabajo colaborativo. Entonces, nuevamente, gracias, Martica, y con mucho gusto ahí estaremos para poder continuar aportando. Listo, bueno, muchísimas gracias a ti, Jonathan, y como digo, pues a todas las personas que están allí vinculadas. Entonces, ahorita pues nos disponemos a tomar el almuerzo, el descanso, y nos encontramos nuevamente a las 2:30 por los mismos canales, tanto de Zoom como de YouTube y de Facebook. Entonces, José, muchísimas gracias por tu organización durante la mañana. Jonathan, de nuevo, muchísimas gracias por la dinamización del espacio. Y bueno, aquí seguimos conectados en este segundo workshop internacional virtual sobre investigación formativa y prácticas para la formación de profesores investigadores desde el Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación CIESE,